que el proyecto para mí ha sido un proyecto de datos, de 80% como siempre datos, 20% IA, ¿no? No montes un sistema multiagente de primeras. Empieza con un agente solo. Un agente y le conectas una tool. Porque mucha gente me dice, no, pero quiero conectarle 14 tools. Si conectas 14 tools, entran muchas variables en juego y será muy difícil medir qué tool ha fallado, qué ha ido bien. Vamos a hacerlo de forma, primero hacemos un MVP, pero de verdad. La magia siempre es, elige aquel modelo en función del objetivo que tengas. O sea, no necesitas coger modelos muy grandes para todo. Coge el modelo grande para lo complicado, para lo sencillo, coge un modelo más pequeño. Todo el mundo se ha creado su MCP y ha creado un montón. Y se ha creado de aquella manera y es un vector de riesgo muy potente si no se hace bien. Porque el LLM tiene acceso a unas tools que si no has definido bien esa capa de seguridad de a qué puedo acceder, él puede cambiar ese tooling y acceder a datos que no le pertenecen. La observabilidad parece que la gente siempre la pone cuando va a producción, pero yo nada más lejos de la realidad. La tienes que poner en el momento que haces la mini POC. Los modelos son congelados. Si no haces un reinforcement learning con una técnica de post-training, no hay aprendizaje. La forma para tú hacerlo, vamos a decir, relativamente sencillo y que aprenda, es inyectárselo en prompts por contexto. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Ya lo hicieron. Esta serie de entrevistas donde hablamos con líderes de tecnología para entender cómo están implementando funcionalidades de GenAI en sus productos en producción. Como sabéis, hacemos un repaso bastante holístico hablando del caso de uso, el equipo, MCPs, RAGs, orquestación. Un poco intentamos tocar todos los palos. Entonces, hoy, para entrar en su caso de uso, tenemos a Héctor Borovia. Bienvenido, Héctor. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien. Encantado. Que eres Head of AI en Flanks. Correcto. Si te parece. Bueno, perdona. Si quieres introducir un poco, como quieras. Sí, a ver, yo quería hacerte una pequeña introducción, te hago el pase, que, bueno, básicamente me ha hecho mucha gracia tu background. Empezamos por la parte educativa, ¿no? Porque he visto que has pasado, o sea, es ecléctico y multidisciplinar, porque has hecho administración de empresas, has pasado por el conservatorio, has hecho temas de ingeniería, ahora he visto un PhD en AI, o sea, has tocado de todo. Un poquito. Sí. La verdad que sí. Ha sido un poco un path no muy formal, no muy típico, pero creo que muy enriquecedor a nivel de conocimientos y bueno, y aquí estamos, muy contentos. Genial. A mí me genera curiosidad no sé si es doctorado en IA que estás haciendo o que has hecho. Estoy cursando ya, es el último año ya el siguiente, estamos ya en la recta final. Es un doctorado en informática, pero en especialidad con IA, en la Politécnica de Valencia. ¿Y dónde se focalizan estos másters doctorados en IA, no? Porque ahora mucha gente está cursando diferentes estudios, ¿no? Hay algunos que igual son más teóricos, más científicos, hay otros que igual serán como más aplicados. ¿Dónde te has focalizado? Ahora mismo los equipos de doctorado muchas veces suelen ser más multidisciplinares y suelen ser o coges un caso de uso, coges la IA, la aplicas a un caso de uso de negocio y lo desarrollas. Yo en mi caso tengo un híbrido, que tengo una parte, lo que sería la parte más de emprendedurismo, la IA aplicada al emprendedurismo, y luego la parte más de modelos en sí, per se, como diríamos, que en este caso estoy trabajando mucho con modelos híbridos, como son los de Kiwen, el 3.5 y 3.6, que es una arquitectura híbrida de Transformers, con Mamba, y luego el Falcon, ¿vale? Que tiene una arquitectura paralela. Entonces nosotros pues, estamos muy centrados en esa parte más de PyTorch, de quitar capas, poner y medir performance, cómo optimizamos, cómo se comportan, cómo trabajar distintos LoRa. Es una parte muy técnica, más teórica, pero muy bonita, que te da un entendimiento más profundo de simplemente llamar por API un modelo de LLM. Si has llegado hasta aquí, es porque sabes que la IA no va de herramientas, va de adopción. El problema no está en qué modelo usar, sino cómo hacer que tu equipo la use cada día, con casos reales, sin fricción. Justamente en Lupex compartimos este camino, cómo detectar oportunidades, cómo priorizar casos de uso y convertir la IA en un hábito diario dentro de la empresa. Si quieres esta hoja de ruta, entra en lupex.landaloopers.com y hablamos. Tenemos un montón de audiencia que al final son en general ingenieros de software, engineering managers, ¿no? Siempre muy ligados más a la parte de software
que la parte de data. Para estos primeros, algunos están yendo hacia estos roles de Head of AI, de CAIO, bueno, también va evolucionando el nombre, pero bueno, que les están dando esta responsabilidad. Si alguien quiere formarse, ¿qué les recomendarías también, visto que tú ya has hecho esta experiencia? Pues, a ver, yo creo que el doctorado aprendes mucho, es muy bonito, pero es una inversión, tiene un coste de oportunidad muy alto. Yo en este momento, bueno, también tengo mi familia y demás, siempre hago la broma de o sigo o termino o me separo, ¿no? Siempre lo digo con mi mujer, pero al final es el coste de oportunidad de trabajar en una startup y estar a la vez haciendo un doctorado es muy duro, muy duro. Yo lo que le diría es, si quieres hacer el doctorado, que sea mucho por autorrealización, sentirse ellos bien y seguir aprendiendo, pero es un journey como un maratón, ¿no? No es un sprint, sino es un maratón, pero para aprender ya no es necesario hacer un doctorado. Ahora mismo, como sabéis, hay un montón de plataformas muy buenas, ¿no? A mí me gusta mucho el AntiWNG, por ejemplo, el Carparthy, también sigo Maxine Labón. O sea, ahora mismo yo lo diría, para estar al día es seguir una newsletter buena. Por recomendaros alguna, a mí me gusta mucho Alpha Signal, creo que es una newsletter que está súper bien. Hay demasiado, hay mucho hype, no paran de salir cosas. O sea, tienes que filtrar y decir, oye, me quedo con esto y voy con esto a muerto. Si leo 14 newsletters, al final te entra más ruido que conocimiento. Entonces, elige un nicho, mira dónde te quieres especializar. A mí, por ejemplo, siempre he estado más en la parte de texto, porque creo que el texto es más aplicable a todo el negocio. El vídeo está muy chulo. Ahora, pues hay Hixfield, hay Seedance, hay un hype de muchas cosas. Pero lo que os diría es que se centren en una newsletter, que sigan, que lean mucho, que miren vídeos y creo que ahora mismo, en contra de que estoy haciendo doctorado, que me gusta mucho la universidad, creo que no es necesario tener una formación formal para ganar conocimiento, ¿no? Y ya sabéis que los grandes de este sector de informática, muchos no han terminado los estudios y son unas máquinas, ¿no? Muy bien. Y nada, después a nivel ya profesional has pasado por banca, por consultoría tecnológica, siempre muy relacionado con tema de, sí, ¿no? De financiero, ¿no? Hasta llegar Modelo, hasta más parte cuantitativa, de modelo, cuantitativa. siempre muy vinculado a hacer un cálculo matemático, a hacer un cálculo estadístico para reportar algo, ¿no? Y al final ahí es donde se cruza un poco el cálculo computacional con la parte más estadística o financiera, ¿no? Nos da ese potencial para poder tener un cálculo inmediato pues muy disponible. Ok. Y eso pues tiene toda la lógica del mundo llegar a una empresa como Flanks, que al final, así como un titular es Wealth Management, que entiendo que sería algo así como gestión del patrimonio, para decirlo. O sea, pues, si me permites, comento muy rápido lo que es Flanks, ¿vale? Pues somos una empresa catalana, ¿no? Fundada por 3 socios en Barcelona en 2019. Y lo que hacemos básicamente es eliminar la fricción de los datos de gestión de patrimonios, agregando y enriqueciendo carteras complejas, con activos adicionales y alternativos. Trabajamos principalmente para banca privada, families office y gestoras. Y por daros un poco el dato, pues procesamos más de 500.000 de carteras al mes. Trabajamos en más de 33 países y por contaros un poco el equipo, somos 100 y algo, ¿no? Somos alrededor de más de 100 personas y ahora mismo pues, tenemos clientes a nivel mundial. También aquí hemos sido galardonados, ¿no? Reconocidos por el FT1000 de Europa como top 4 en FinTech y ganamos un premio hace relativamente poquito como Best Supplier en Client Reporting en Technology en los PWM Wealth Tech Awards. Bueno, muy bien. Bueno, parece que el trabajo se está haciendo bien. Sí, estamos contentos, estamos en un momento dulce ahora mismo. Entonces, es una plataforma muy enfocada a B2B, entiendo. No sé si habrá algún usuario final que incluso se puede como plantear gestionar. Nuestros clientes son B2B, o sea, somos para business, correcto. Muy bien. Entonces, bueno, ahí obviamente entiendo que muchos de estos asesores financieros de patrimonio pues ya llevan tiempo utilizando herramientas de IA, ¿no? Y vosotros habéis decidido pues integrarlo dentro de vuestro producto de una forma también bastante profunda. Eso es. Explícame un poco cómo salió la idea, ¿no? ¿En qué punto estabais? Porque entiendo que al final vosotros ya veníais de una idea de data-driven, ¿no? De explotar mucho los datos, de tomar decisiones en base a eso. ¿Cómo es después la transición hacia decir, ostras, vamos a meter GenAI, ¿no? Que al final...
Claro, o sea, nosotros al final, ya sabéis que todo el mundo quiere meter GenAI, ¿no? Como sea, meter GenAI como sea. Pero al final, yo aquí os digo, vamos a enfocar realmente si hay un problema de negocio. O sea, antes de obsesionarnos con meter GenAI a toda costa, tienes que tener un problema bien identificado a nivel de caso de uso que creas que realmente aplique la IA. Luego ya veremos si es GenAI o es IA, ¿no? Pero primero decir, oye, tenemos un caso de uso definido que va a aportar mucho valor a nuestro advisor por el hecho que tenga datos disponibles y pueda hablar con una IA conversacional. Sí, pues ese es el primer paso que tenemos que hacer. Lo digo porque muchas conversaciones que he tenido con compañeros techs, ¿no? Quiero meter aquí IA, pero primero el caso de uso tiene que estar, ¿no? No es meterlo a toda costa sin tener en cuenta el valor que va a aportar. Porque ya sabéis que, bueno, es un dato, creo que el 70% de los proyectos de tecnología se tiran, ¿no? Entonces es muy importante definir realmente el aporte de valor que va a tener ese caso de uso que quieres implementar. En nuestro caso, sí, perdón. Porque el pain, para entenderlo bien, era que al final un asesor, hay muchos datos, además vosotros entiendo que una de las propuestas de valor ya previa a GenAI era que los consolidáis en una plataforma, al final, yo qué sé, yo tengo un patrimonio muy pequeño, pero ya tengo como 6 plataformas, muchos productos, ya a veces incluso me olvido alguna plataforma, imagínate las grandes fortunas, ¿no? Los grandes patrimonios. Entonces, consolidar toda esa información y después, obviamente, actuar sobre esa información. Ahí es donde estaba el pain, que a veces había cierta dificultad para tener esa big picture, digamos. Teníamos toda la información agregada y disponible, pero incluso para hacer preguntas o querer dar ese valor extra de decir, oye, me gustaría ver cómo está yendo mi inversión en comparación a las noticias que han salido. Oye, pues, ¿cómo se distribuye mi riqueza al nivel de divisa? Estas son preguntas que las tendrías que hacer muy manualmente, igual descargando la información, jugando con Excel. En cambio, la IA generativa nos lo pone mucho más fácil para tener es hablar con tus datos, solo con tus datos, de forma segura y conversacional, pero a nivel de tiempo, de eficiencia, para preparar un reporte. Oye, me están pidiendo mi jefe que quiero ver dónde tengo exposición de riesgo a la divisa de la lira turca. ¿Ha salido alguna noticia que me está afectando? Tener esa información con tus datos en tiempo casi real, con gráficas, que puedas modificarlo, que puedas aportar un valor tremendo a nuestro cliente final, ¿no? Porque ellos al final, para preparar estos reportes más ad hoc y tan potentes y con tantos datos, pues es mucho tiempo manual que tenían que preparar. Entonces, el hecho de tener esta IA que te ayuda en tiempo real a generar estos reportes o cualquier pregunta de tus finanzas, es un aporte, o sea, al final era un cambio, es un game changer para ellos. Sí, sí. O sea, es un caso muy claro de... Nosotros, por ejemplo, hacemos muchas soluciones de chat to data, ¿no? Que lo llamamos. Aquí, y vosotros al final también combináis pues que tenéis los datos del portafolio, de la información concreta de ese cliente con scrapping de noticias. Enriquecido con datos de mercado. O sea, es el dato crudo más un enriquecimiento que hacemos nosotros muy cuidado para aportar más valor, con unos guardarraíles, porque como sabéis, el sector bancario es súper regulado y además en Europa somos buenísimos regulando. No en IA no somos tan buenos, pero regulando somos potentísimos, ¿no? Entonces, también estamos muy pendientes de guardarraíles. Bueno, esto lo comentaremos después, pero vamos, el guardarraíles es súper importante para el tema de compliance. Claro. Una cosa que igual no es tanto de guardarraíles, pero que haciendo este tipo de soluciones de chat to data me he encontrado mucho, es que al final es donde se ve más esta problemática de combinar la ambigüedad de las preguntas de la persona, ¿no? Porque al final, y este caso igual se simplifica un poco porque son profesionales, ¿no? No es como el usuario final que está preguntando por sus datos, sino que es alguien que en principio ya tiene una mente estructurada de lo que quiere conseguir, pero siempre hay cierta ambigüedad en lo que tú preguntas y cómo lo expresas, y más cuando tienes carta libre, ¿no? Una caja de texto, ahí tú puedes escribir lo que quieras. Y después el no determinismo de la solución, de la tecnología, ¿no? Entonces, cuando se combinan estas dos, a veces puede llevarte a resultados bastante erróneos. ¿Es algo que vosotros le habéis tenido que dar muchas vueltas para decir, vale, este pain... Mucha vuelta, correcto. Vale. Hay distintas técnicas, como puede ser inyectar prompt por detrás, ¿no? Es decir, muchas de las preguntas son muy cortitas, no están bien explicadas y tú tienes que enriquecer ese contexto
inyectando un prompt adicional a lo que me está preguntando, ¿no? Y también jugamos mucho con la aclaración, ¿no? Si son preguntas ambiguas, os pongo, por ejemplo, hay ciertas acciones que cotizan en varios mercados, ¿no? Como el IBEX, el Nasdaq, pues lo que hacemos es, oye, pero ¿a qué acción te estás refiriendo, no? ¿Estás preguntándome por IBEX o estás más interesado por un mercado americano? O sea, muchas veces también hay que hacerle partícipe de la... O sea, yo estoy cansado y muchos amigos me dicen, joder, si tanto hype, tanta IA, me contesta fatal. Pero claro, es que lo que le están poniendo de pronto es una anchoa, le digo, es una línea, es algo muy, muy cortito. Entonces, también hay que educar en ese sentido, ¿no? De decir, oye, tú realmente qué esperas, pero qué estás preguntando. Entonces, nuestro modelo es inteligente y dice, oye, creo que no me estás definiendo suficiente. Para poder darte una respuesta completa, tenemos una serie de checklists que tienes que pasar y tienes que completar, porque la IA te ayuda, pero hasta ahora magia no hace. Muy bien. Ya entraremos en cómo habéis arquitecturado todo esto. Así, en líneas generales, no sé si también puedes compartir, ¿estáis viendo algún tipo de impacto, no sé si en satisfacción, incluso a nivel económico, o no sé, cómo evaluáis también? Estamos ahora mismo, pues los clientes lo están viendo, lo están percibiendo con un alto valor. Se quedan muy sorprendidos, por ejemplo, si tenemos gráficas que son totalmente configurables, ¿no? Que son gráficas dinámicas, no es una gráfica estática o un PNG, no es una imagen, ¿no? Se quedan realmente sorprendidos, sobre todo por el nivel. Aquí también es un punto que yo cuando entré en Flanks me sorprendió, ¿no? No estamos hablando de cuando tú haces yo trabajo también en Banco Santander, ¿no? Pero cuando tú analizas una cartera, aquí es la cartera de carteras, siempre hago la broma, ¿no? Claro. Es como una muñeca rusa. Al final dices, dame el grupo de este grupo, dame todas las posiciones que tienes. Y es como un árbol de decisión. No te está dando solo 4 carteras. Igual te está dando 25 portfolios y cada portfolio tiene 30 productos. Es una barbaridad de datos. Entonces, esa posición agregada para un cliente, poder verla de un vistazo con un simple prompt, tener esa posición agregada a nivel trimestral, a nivel diario, lo que él quiera, el cliente lo valora muy, muy, muy bien. Además, el hecho de tener una gráfica que me pueda decir, oye, y compáramelo con el rendimiento que he tenido con el Standard & Poor's, puedes realmente medir cuánto está aportando lo que se llama, conocido como el alfa de Jensen, ¿no? Decir, oye, ¿cuánto está aportando mi gestión activa en este portfolio respecto al mercado? Y lo podrías ver directamente porque lo estás comparando con un benchmark, en este caso Standard & Poor's. Es algo que es muy valioso para ellos porque antiguamente lo que hacían era hacerlo a mano o hacer un reporte dedicado. O sea, es increíble el nivel de eficiencia que consigues y sobre todo es la inmediatez del dato. Y sobre todo que es dato fresco comparado con lo que está saliendo ahora mismo en el mercado. O sea, entiendo que gracias a estas tecnologías después pueden haber negocios tipo Indexa, ¿no? Que son súper automatizados, tienen carteras de carteras y te pueden hacer, ¿no? Esas comisiones tan bajas porque al final está muy automatizado y toda esta gestión del dato es súper eficiente. Claro. Entonces, sí, escala muy bien, lo que se dice. Es muy escalable. Muy bien. Vale, entonces creo que el caso de uso, no sé si quieres explayarlo un poco más, pero más o menos me queda bastante claro. Por lo tanto, lo que te preguntaría es, ok, entiendo cuando sale la idea, ¿no? Es decir, esto puede aportar valor a estos asesores. ¿Cómo se empieza a crear el equipo dentro de Flanks para acometer este proyecto, ¿no? Y explícame de dónde venían, si eran ingenieros más data o de dónde venían. Pues aquí tenemos un poco, o sea, sí que tenemos el equipo de IA completamente formado por ingenieros, con un perfil muy técnico, aunque si bien es cierto que teníamos gente que ya venía de banca o que había trabajado en finanzas, ¿no? A mí el perfil doble creo que me gusta mucho, ¿no? Porque no solo sabe programar, sino programar con sentido, ¿no? Y muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos, que lo que digo siempre, y es real, ¿no? Entonces teníamos un equipo, vamos a decir, multidisciplinar. Por un lado, el equipo de IA. Teníamos también apoyo siempre en la parte de software, que hablaremos, porque hay mucha parte de software aquí implicada. Y luego, evidentemente, siempre tienes que contar con con el dato muy, muy depurado, ¿no? El dato es la materia prima de la IA, ya es la frase típica, es garbage in, garbage out, se dice mucho, pero es la realidad. O sea, la IA sea tan buena como el dato que tú le metes o le entrenas, ¿no? No se va a inventar de la nada datos buenos. Y luego también nos ayudó mucho el producto y la parte de UX. O sea, definir bien el producto y entender las necesidades de negocio
te va a dar la magia de cómo vas a orquestar el sistema multi-agentic, o si es un agente, o el LLM, lo que sea. O sea, para mí siempre la idea de montar un sistema multi-agentic tiene que nacer de un producto bien definido y saber hacia dónde vas a dirigirlo. O sea, tienes que entender el dolor que hay en el mercado para tu segmento, para nuestro nicho, y llegar de ese punto A ese punto B. Es fundamental. ¿Se tuvieron que cambiar frameworks mentales de cómo hacer o enfocar el producto porque igual se estaba muy acostumbrado a, yo qué sé, a una plataforma con muchos módulos, me invento, ¿eh? Y de repente es como que te cambia incluso lo que tú decías, ¿no? La experiencia de usuario. ¿Tuvisteis que hacer algo de trabajo de, vale, vamos a repensarlo con lo que hay? Salió... Sorprendentemente, lo que tuvimos que hacer un poco, o sea, como ya os digo, hay mucho hype en la IA, todo el mundo pensaba que esto era como lo conectabas a ChatGPT o Anthropic y ya lo tenías hecho, ¿no? O sea, porque esta gente, si veis las redes sociales o en LinkedIn, parece que todo el mundo es, en una hora se lo pedía a Cloud Code o a Codex y me lo hizo. Y yo muchas veces digo, pues si lo ha hecho en una hora, llamadme y me lo enseñáis, porque no lo he visto, ¿no? Es decir, el cambio para mí fue que la gente entendiera cómo funcionaba realmente un sistema multi-agentic, qué hace un LLM, cómo genera texto, o sea, cómo realmente ese cambio de mentalidad de decir, oye, esto esté tan listo como lo bien que lo montes, no va a hacer magia. Y hay mucha parte del dato que el proyecto para mí ha sido un proyecto de datos, de 80% como siempre dato, 20% IA, ¿no? Tener muy bien, ahora lo comentaremos, hacer muy buen tooling, preparar muy bien los MCPs, dejarlo ya muy encaminado. O sea, porque ya sabéis, estamos tratando de hacer un sistema lo más determinista posible jugando con herramientas aleatorias. Y eso, vamos, el profesor de matemáticas a mí me dice siempre que eso es imposible, ¿no? No puedes hacerlo en realidad. Lo que pasa que mediante ciertas técnicas conseguimos ese comportamiento más determinista, pero partiendo de la base que es la propia forma de un LLM va a ser aleatoria, ¿no? O sea, siempre la gente dice, pero eso es así. Preguntarle 2 veces seguidas a la IA a ver qué te contesta. Si te contesta lo mismo, también me llamáis. Claro, y en ese punto es interesante también el cómo habéis ido decidiendo qué partes dejáis deterministas y cuáles no. Porque eso también me lo encuentro con muchos equipos que a veces no está del todo claro. Cómo decidir, igual es algo que tienes que ir a hacer ensayo y error. ¿Vosotros tenéis alguna regla así? Que al final, para empezar a modelar estos puntos, ¿no? Al final lo que yo sugeriría, ¿no? O sea, evidentemente hablaremos de seguridad, también de usabilidad, que es también súper importante porque te va a ayudar mucho, ¿no? A medir y ver cómo funciona tu modelo, ¿no? Tu sistema. Pero para mí lo primero es coge un modelo pequeño, coge un modelo grande, muy inteligente. No empieces con un modelo pequeño. Es decir, ahora mismo no puedes jugártela a ver si el LLM ha fallado. Coge el modelo más potente que puedas, solo el modelo, y no montes un sistema multi-agentic de primeras. Empieza con un agente solo. Un agente y le conectas una tool. Porque mucha gente me dice, no, pero quiero conectarle 14 tools. Si conectas 14 tools, entran muchas variables en juego y será muy difícil medir qué tool ha fallado, qué ha ido bien. Vamos a hacerlo de forma, primero hacemos un MVP, pero de verdad. Porque el problema que yo me encuentro es que los MVPs son productos finales mal construidos, ¿no? Como que no están bien terminados. Pero el MVP tienes que acotarlo muy bien, si no morirás en el intento. Entonces, mi aprendizaje aquí, mi lesson learned sería, empezamos con, nosotros pues en este caso lo que hicimos es, tenemos estos MCPs de mercado y este MCP propio, ¿no? De más de carteras, de datos de flanks. Vamos a hacer lo más sencillo posible, con las mínimas tools posibles, y a partir de ahí lo conectamos a un LLM que sea muy potente. Y vamos a ver qué tal interactúa. Se entera de esa y a partir de ahí empezamos a jugar. Ok, vale. Es un buen aprendizaje. Ahí, y ya para cerrar el punto del equipo que me interesa, ¿cuáles son, digamos, los skills que has visto que el equipo ha tenido que aprender, que igual pues, hacen referencia a bloques nuevos, ¿no? Porque este learning que decías es muy agile, ¿no? También de empezar pequeño, ir iterando. ¿Qué cosas o qué skills se han tenido que aprender por parte de este equipo multidisciplinar que planteabas? Pues, evidentemente, lo primero es decir, hacer un buen discovery a nivel funcional. Decir, oye, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer?
y qué piezas queremos que tenga y cómo, o sea, cómo se va a comportar el sistema. Muchas veces se intenta construir y no está definido cómo se va a comportar el sistema. Entonces, ¿con qué lo vas a comparar, no? O sea, necesito tener el output final esperado, ¿qué va a ser? Porque si es lo que me va a servir para minimizar el error de mi output real, para ir, es el machine learning, ¿no? Es minimiza el error e intenta que sea mínimo y cuando sea mínimo es que habrás llegado a la solución final, ¿no? En este caso, nosotros trabajamos conjuntamente con producto, ver realmente qué herramientas vamos a necesitar, si tenemos el dato. O sea, primero hay que hacer un discovery de qué datos quiero que conteste, tengo la herramienta disponible, la voy a... ¿Quién me la va a dar, no? Muchas veces en las organizaciones, nuestra organización es muy ágil porque somos una startup, pero es quién me va a dar este dato, para qué lo quiero y si realmente es necesario para salir a producción, ¿no? O sea, que no haya blockers. Después la parte de UX, súper importante también, porque también habrá que ver el look and feel final. Ya siempre lo digo, te puede gustar, yo siempre he sido más de backend, de la parte de modelos, pero al final un cliente no técnico, el backend le da, no es que le dé igual, pero como la presentación no sea bonita, siempre hago la broma, cuando vas a un restaurante y me ponen un plato cuadrado, aunque la comida no esté muy buena, dices, ostras, qué bien presentado está, ¿no? Me lo como más a gusto. Lo mismo pasa con el software, ¿no? Si acompaña muy bien el UX, la experiencia de usuario es buena, aunque el producto no sea tan potente, el cliente sigue contento. O sea, muchas veces nos pasa que tenemos backends súper potentes, mal presentados, y el cliente no valora el aporte de valor que está dando. Porque como la experiencia de usuario es mala, se pierde por el camino esa magia de ingeniería, ¿no? Vamos a decir. Vale, muy bien. Entonces, bueno, ya que estabas hablando de los modelos, sí que me gustaría hablar o que me explicaras esto, ¿no? Dices que habéis empezado o que empezabais la casa con los modelos más complejos, Más potentes. y después Correcto. entiendo que habéis ido reduciendo. ¿Qué tipo de modelos habéis ido utilizando? ¿Utilizáis múltiples? Hemos probado. Nosotros, al final, aquí os cuento, hay una página que yo sigo mucho que se llama Artificial Intelligence, que se dedica a hacer benchmarks, ¿no? Aquí los benchmarks hay que tomarlo con pinzas, porque, bueno, yo al menos cuando prueban los benchmarks yo no estoy presente, ¿no? Perdonad que sea un poco cínico, ¿no? O que no crea mucho, porque luego hay papers que lo demuestran, ¿no? Que ellos al final, cuando hacen la inferencia para medir, a veces hacen 14 y cogen la mejor y dicen, mira, esta es la buena. Entonces, las 13 que han salido mal no te la enseñan, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta probarlo. Está muy bien ver benchmark. La forma de realmente elegir un buen modelo, para mí, es ¿para qué caso de uso lo necesitas? Porque un benchmark no es este es mejor o peor. Es mejor o peor, depende para qué. Hay modelos que son muy buenos, por ejemplo, haciendo una salida estructurada y yo necesito pintarla en un front, pues tendré que tener un modelo que pinte bien JSON. Pero si el modelo realmente lo quiero para, no sé, para finanzas, tendré que coger un benchmark financiero. O sea, hay que ser consciente y congruente de decir, oye, quiero este modelo, ¿para qué lo quiero? Y una vez tenga claro el para qué lo quiero, poder elegir el benchmark que es mejor, ¿no? Vale. Porque no todos los modelos brillan en todo. Hay modelos que brillan mucho en un tema y en otros no son tan buenos, pero igual para el tema que yo necesito, me vale, ¿no? ¿Y esto crees que va a seguir siendo así o a medida que nos acerquemos hacia el AGI va a ser Creo menos que habrá un relevante? momento, es divagar, ¿no? Y es muy chulo decir, ¿cuándo va a llegar, no? ¿Cuándo va a llegar este Yo Robot, no? Creo que estamos más cerca de lo que parece, realmente. Yo ahora, por ejemplo, por comentar, estuve viendo hace poquito el modelo que ha sacado de vídeo, el Seedance 2 de ByteDance. Es una barbaridad. O sea, es como que Steven Spielberg se ha metido dentro del modelo, es una pasada. Entonces, creo que cada vez más, sí, habrá una tendencia que al final todos los modelos serán buenos en todo. Pero ahora mismo también ya sabéis que está la parte de hacer un modelo gigante y está saliendo una línea de Small Large Language Model muy interesante para devices súper eficientes que son muy buenos en una cosa específica, ¿no? Entonces, creo que pueden convivir los dos paradigmas, uno más de proprietary model y otro más para devices o para incluso para laptop, ¿no? Para poder utilizarlo nosotros. Pero creo que sí, habrá un momento que un modelo será bueno en todo y no hará falta en ese sentido ir cambiando tanto de modelo, ¿no? Porque al final, como también están saliendo nuevas técnicas de computación, creo que, bueno, por ejemplo, el Turbo Quant, no sé si lo habéis visto, que ha sido una pasada. Una forma nueva de cuantizar los modelos, que son mucho más eficientes. Lo sacó Google hace un par de meses, más o menos. Muy interesante el Turbo Quant. Ya digo, por llevármelo a mi aprendizaje de modelos, diría empezar con un modelo grande, porque si empiezas con un modelo pequeño
y ya falla el modelo, no sabes si realmente ha fallado por la tool o ha fallado por el modelo. Entonces, lo que queremos es quitar variables que puedan fallar. Entonces, si tú empiezas con uno grande, es como, esta la dejo fija la variable y muevo el resto, ¿no? ¿Qué mueves el resto? Pues conectas 2 tools. Venga, pues pruebo con 2 tools y hago un prompt. ¿Me ha contestado bien? Vale. Entonces, la tool es la forma de poder probar sin tener el sesgo del modelo, ¿no? Porque si pruebas con un modelo que no es muy bueno, no sabrás bien si ha sido la tool o el modelo. O sea, parece algo muy básico, pero no lo es. Vale. Y entonces, esta estrategia, digamos, claro, entiendo que habéis de alguna forma hecho que el sistema sea el máximo independiente posible del modelo, que sea fácil ir probando diferentes y incluso después, no sé, me imagino Medíamos que... también tiempo de respuesta, por ejemplo. Tiempo de respuesta es fundamental, porque si me Claro. contesto muy bien, pero me tengo que tomar un café entre respuesta y respuesta, igual no me sirve para lo que yo quiero, ¿no? O sea, hay que medir, realmente mides tanto la calidad de la respuesta, si ha utilizado bien las tools, hay que medir realmente, si imagínate, luego también hablaremos ahora también del tuning, ¿no? Que es muy interesante. Se me ha quedado en loop. Hay veces que el modelo empieza a llamar a tools y llama 4 veces y dices, pero si en la primera llamada ya lo tenías. Se entra en el loop de la tool y empieza aquí y no sale de ahí, ¿no? Entonces, hay que medir, pero muy bien y pensando en acotando muy bien. Siempre digo, acota muy bien, hazlo pequeño. Es muy agile, pero es la verdad. Porque si intentas medir varias cosas, no vas a entender nada. ¿Cuáles son las variables que habéis valorado más? O sea, pues nosotros tenemos varias métricas, ¿no? Y al final hemos medido tanto la calidad de respuesta. Siempre hay que medir, o sea, lo podemos medir como sabéis, un LLM as Judge, muy interesante, ¿no? Coges otro modelo. Pues si son muchas respuestas, puedes utilizar un LLM as Judge para que midas, ¿no? Siempre lo digo, nunca el mismo modelo que estás utilizando para hacer inferencia, porque tendrías sesgo de modelo. Lo suyo es que cojas un modelo tan inteligente o más que lo que estás haciendo y de otra compañía, si es posible, ¿no? Para tener menos sesgo. Y luego mides también si ha llamado a las tools correctas, ¿no? Es decir, oye, ¿ha llamado a las tools correctas? O sea, porque igual me ha respondido bien, pero el dato no es el correcto utilizado, ¿no? Es decir, y luego el tiempo de inferencia fundamental. También medimos los tokens, de cuántos tokens ha utilizado, porque como sabéis, al final no somos una ONG, no somos una startup y esto va de ganar pasta, ¿no? Hay que también pensar la mentalidad de que sea cost efficient, o sea, que sea eficiente en costes, pero también que no nos cueste, que cada llamada coste los tokens los menos posibles, porque ya sabéis que ahora mismo... Después en la parte más de AgentOps hay un bloque de coste que claro. me gusta preguntar para entender cómo lo arquitecturáis. Y no lo has comentado, pero en otras conversaciones ha salido, ¿no? También el hecho de utilizar diferentes modelos en diferentes partes, ¿no? No sé si esto también lo empleáis. Sí, total. O sea, esto simplemente lo que estoy contando es cómo empezar, pero una vez ya empieza a funcionar el sistema, obviamente cuando ya nos pasemos a la parte más de diseñar el modelo, de lo que es el sistema multi-agentic, habría que ver exactamente qué modelos podemos utilizar para qué. Porque igual tenemos un modelo orquestador que es el más inteligente, pero si tenemos un modelo que va a clasificar, pues no me hace falta coger un modelo muy grande. Con un modelo muy pequeño, muy bueno, clasificando, es suficiente. O sea, la magia siempre es, elige aquel modelo en función del objetivo que tengas. O sea, no necesitas coger modelos muy grandes para todo. Coge el modelo grande para lo complicado. Para lo sencillo, coge un modelo más pequeño, que para eso está. Ok. ¿Quieres compartir algunos tipos de modelos que Sí. Por comentar, nosotros hemos probado muchos, ¿vale? Hemos probado desde la familia Gemini, hemos probado Gemini, toda la familia desde el Flash Lite, el Flash, el Pro, el 2.5, el 3.1 que salió. Hemos probado todos los modelos o sea, nos pasamos el juego con Gemini, ¿vale? O sea, al final lo probamos mucho. Luego también de ChatGPT. A mí los de ChatGPT hay que decir que la parte de Structure Response de ChatGPT lo hacen muy bien. O sea, es algo que destaco mucho siempre. Si os interesa tener una respuesta estructurada, ChatGPT lo hace muy bien. De hecho, la última API que tiene, que es el Response API que tiene de Structure Response, tiene una forma de hacerlo, ¿no? Tiene, de hecho, una página dedicada, ¿no? Cómo estructurar la respuesta. Tienes un punto text ahí maravilloso para mandarle la estructura de JSON, ¿vale? Y lo hacen muy bien. Hemos probado tanto
Aquí también hay que decir algo curioso, que además hay muchos foros en Reddit, ¿no? Que es verdad que el 4.0 es un modelo que yo casi echo de menos, ¿no? Es un modelo que está deprecado, ¿no? Lo van a quitar en breves, pero lo que es gracioso es que el 5.5, de todo 5.4, creo que van a 5.4 ahora mismo, es más lento. O sea, el OpenAI, el 4 mini, vuela. Sin embargo, el 5.5, que es la hostia, va más lento. ¿Por qué? Bueno, pues ya sabrán ellos, ¿no? La cuestión es que es verdad que yo, cuando empecé la parte de IA, que era todo el 3.5 y el 4, la parte de IA generativa, sí noté esta bajada de performance. Es un poco una anécdota, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Cómo avanza y a veces la inference time, que es súper importante, aquí lo hemos perdido un poco. Ya digo, OpenAI está muy bien. También hemos probado con Anthropic, tanto el Haiku como el Sonnet. El Opus, evidentemente, yo no lo recomiendo, salvo que sea algo muy... porque es muy caro también, ¿vale? Al final hay que tener en cuenta para qué es el caso de uso. Si tienes recurrencia y muchas llamadas, hacer un sistema con un Opus o con un 5.5 Pro, igual te cuesta más mantener este sistema que lo que te va a pagar el cliente, ¿no? Hay que ser un poco inteligente a la hora de elegir el modelo. Claro, eso también es determinante. También me gustaría hablar de modelos open source que hemos utilizado en nuestro sistema y también hemos probado muchas cosas, ¿no? Al final, bueno, para la gente siempre, las menos tech, ya sabéis, están los proprietary model y los open source. La ventaja de los open source, ventaja o inconveniente conforme se mire, es que para mí, por ejemplo, a nivel de doctorado es una maravilla tener abierto el modelo en canal, ¿no? Porque puedo ver toda su arquitectura, es fantástico. Pero un tema muy importante aquí es que el hecho de que esté abierto un canal me deja computarlo donde yo quiera. Entonces, a nivel de seguridad es muy bueno. A nivel de banca nos gusta mucho porque al final puedes albergar el sistema donde yo quiera. O sea, me compro una caja de GPU en mi casa, computo el modelo en mi casa y siempre decimos, si tú le puedes dar una patada al servidor donde corres, que estás seguro, ¿no? O sea, es decir, tienes totalmente, es la broma, pero tenemos un control total. Entonces, está muy bien, muy bien. Modelo que hemos utilizado que es bastante potente es el GPT-OSS, el de 20 billions y el de 120 de OpenAI. Han hecho un trabajo excepcional, creo que es una maravilla de modelo y la verdad que es muy bueno a nivel tiene un performance, es rapidísimo y a nivel de open source es de lo mejorcito ahora mismo. Están muy bien. Esto hemos jugado con ellos. También vimos los Mistral, también están bien. Mistral, para que la gente no conozca, está montada es una empresa francesa, de las pocas europeas que son realmente potentes y también tiene una estrategia muy open source y muy interesante. O sea, siendo una empresa muy enfocada en el sector bancario, datos financieros, ¿crees que vais a ir yendo hacia... La estrategia open source a mí me gusta mucho. Sobre todo, aquí comenté en agosto, entra la regulación de AI, ¿no? Hay muchas... Yo también sigo bastante las redes sociales, ¿no? Tanto LinkedIn como Instagram. Y hay muchas automatizaciones y demás. Y tengo ganas también que entre en agosto, porque creo que os diría que el 90% de automatizaciones que vemos no son compliance ahora mismo regulatoriamente hablando, ¿vale? Entonces, habrá que ver cómo será de forma gradual, evidentemente, porque hay que tener esa adopción de regulación, pero creo que va a ser interesante y sobre todo para el tema de sensibilidad del dato, ¿no? De dato sensible y el OEPD, un modelo open source nos puede dar mucho. Y hay una estrategia bastante fuerte. Ahora mismo hay modelos que están muy bien, no llegando a lo que es un proprietary model, como un Opus 4.7 o un 5.5 de Pro de OpenAI, evidentemente, pero sí que cada vez vemos, en este sentido, China está, ya sabéis, DeepSeek, ¿no? Que desbancó un día bajo un 17%, si no recuerdo mal, Nvidia, ¿no? Y Kimi, o sea, hay muchas... La estrategia china está siendo muy open source, por ejemplo. Y es algo que, bueno, a nivel desarrollador o gente que nos gusta crear también software por nuestro lado, ¿no? Es decir, ya sea en startup o incluso por proyectos personales, creo que es una oportunidad muy buena. Y por supuesto, a nivel de estudio académico es fantástico contar con open source. Yo os recomiendo, ¿eh? Se aprende mucho también utilizando open source. Muy bien. Pues si quieres, vamos ya a otro bloque que sería el de prompting. Entiendo que en vuestro caso, al tampoco tener mucha documentación igual o sistemas RAGs muy... ¿no? Que te den un contexto tal, el prompting es bastante importante, ¿no? En vuestro caso. El prompting es súper importante. Y creo que muchas veces
Ahora me gusta más hablar de context engineering, como habla Anthropic, ¿no? Que lo verbaliza muy bien. Y creo que ahora mismo el prompting pues lo es todo, ¿no? Cambia mucho, es muy importante, no solo a nivel de, o sea, siempre lo digo, ¿no? Ahora mismo sabéis que tenemos modelos que son muy, muy, muy grandes, ¿no? Y que son capaces de comerse un prompting casi infinito, ¿no? De 1 millón de tokens. Cuanto más le pongamos al modelo, más difícil se lo ponemos. Hay lo que se llama el knitter in a haystack, ¿no? Los test de aguja. Y está comprobado que cuanto más contexto le pongas que no aporta el modelo, más difícil se lo pones. Entonces, nosotros al final lo que hicimos es, en este caso, también optimizar los prompts, ¿no? Ver también, también lo comentaremos después, pero tener en cuenta que cuando tú cargas un MCP, al modelo le entra o sea, al MCP no deja de ser, por Discovery, una descripción de las tools que tiene disponible el modelo cuando lo cargas. Es decir, tú cuando cargas un modelo, lo primero que está pasando por dentro es, oye, conecta estos dos MCPs y le llega un roncho de descripciones de cada una de las tools que hay disponibles al MCP. Cuanto más MCPs le conectes al modelo, más te va a costar esa inferencia cada vez que interactúes con él, porque más contexto le va a llegar y más difícil se lo vas a poner, porque hay que tener en cuenta que más contexto es más ruido, y más ruido es más vector de posibilidad de fallo, ¿no? Entonces, al final es súper importante. Nosotros, en este caso, fuimos por la regla de especificidad antes de volumen, y muchas veces hay estrategias de reglas. A mí me gusta más la parte de ejemplos, ¿vale? Poner un ejemplo de lo que quieres funciona muy bien, más que una regla, ¿vale? También te digo que hay que probarlo y depende de... O sea, lo que te puede funcionar en un modelo de ChatGPT puede ser que no te funcione igual en Anthropic. Entonces, tú puedes tener un prompt base y no hay nada mejor que probarlo, ¿vale? Hay ciertas herramientas. Yo creo que hay una herramienta de optimización de prompts que es gratis, tiene OpenAI, que está bastante bien. Pero yo siempre lo digo, haz un prompt que funcione, pero nada mejor que medir. Medir y ver realmente si está contestando lo esperado, ¿no? Al final el contexto real está muy bien. O sea, hay un playground, ahí también que lo sepáis, tanto Claude como OpenAI tienen un playground que tú puedes jugar y puedes probar los modelos. Pero claro, el playground no es el modelo que tú estás llamando. Se supone que sí, pero yo siempre lo digo. Y de hecho, algo que me gusta mucho comentarlo, porque también lo comparto con mi mujer y mis amigos, me dicen, oye, yo le escribo a ChatGPT por el chat y me contesta súper bien. Sin embargo, le pregunto por API y no me contesta igual. Claro, porque el modelo tú estás hablando de un modelo chat que está optimizado para el user interface. Y si no recuerdo mal, el modelo chat, hasta hace poco, al menos en ChatGPT, podías utilizar el mismo modelo que estamos utilizando nosotros, pero el coste es carísimo, porque es un modelo que por dentro tendrá el super prompt que le llegará para que se comporte de una determinada manera. En cambio, el LLM que tú llamas por API de normal, vamos a decir, está virgen. Tú le llega a tal y no sabe muy, muy bien cómo contestar. Entonces hay que tener muy en cuenta que no es lo mismo llamar por user interface que llamar por API. Porque la gente lo que espera es que me conteste igual de bien que su producto. Que su producto claro. Es la user interface, no el modelo. Que hay un ya muy, muy refinado, sí, sí. Eso claro. Es. Entonces, ya digo, para mí es lo de los ejemplos, diría que es fundamental, más que las reglas. Y luego nada mejor que probarlo, ¿no? Probar el caso real concreto con las tools, es decir, muchas veces lo que hacíamos es, venga, pues le mando este prompt y me contesta. No, manda ese prompt, pero mándale todas las tools conectadas. Aunque no utilices las tools, piensa que si tú las conectas, le llegan al modelo. Y al llegarle al modelo por contexto, le van a ensuciar su ventana de contexto. Entonces, no me vale decir, mira, he probado el prompt y me ha funcionado. Luego, conectas las tools y el MCP y haces un pan con unas tortas. No me contesta bien, claro, porque no estás conectando, no estás siendo honesto contigo mismo. Estás preguntando una prueba trucada, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. O sea, siempre las pruebas lo más reales posibles al estadio final, ¿no? Y habiendo utilizado tantas versiones de una misma familia y distintas familias, ¿eso cómo ha afectado los prompts? Porque es lo que tú decías, ¿no? Cambia mucho. Al final, aquí siempre lo digo, no hay nada mejor que la IA para hacer prompts. O sea, yo antes, cuando empecé hace unos años, aquí es un aprendizaje mío, ¿no? Yo me intentaba hacer el prompt de matrícula de honor. Me leía guías. Ahora lo que hago es, hablo con la mejor forma, y lo digo a todo el mundo, ¿no? Es habla con una IA, define lo que quieres hacer y cuando tengas claro,
le dices, oye, prepárame un prompt para hacer esto y aquello. Y quiero que la respuesta sea esto. Y sobre eso iteras. Entonces, no es un coste, es decir, nosotros siempre estamos utilizando en todo momento varias IAs. La forma de, nunca hay una IA buena para todo, combina y está la clave, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a nivel más personal, siempre utilizo Gemini o utilizo ChatGPT o Anthropic y muchas veces si yo quiero hacer, aquí por ejemplo es algo muy visual, ¿no? Y muy de trending topic, quiero hacer una imagen en Nano Banana Pro, ¿no? Y el prompt de Nano Banana Pro en JSON funciona muy bien. Hacer un JSON sin mirar a ningún lado de forma nativa es muy complicado. Yo lo que hago es, oye, Claude, prepárame un prompt de matrícula de honor para Nano Banana 2.5, el modelo que sea, te especifique lo que quiero y me ha dado un prompt buenísimo. Y de hecho, si tengo dudas, puedo coger ese prompt, pasárselo a Gemini o pasárselo a ChatGPT y decir, oye, critica ese prompt e intenta mejorarlo. Aquí hay un tema muy, muy famoso o que se ha hecho bastante viral en GitHub, que es pues una especie de concilio de LLMs, ¿no? Que lo sacó hace poco Andrés Karpathy, que lo que hace es que pone varios LLM a hablar entre ellos, votan y se queda el mejor, ¿no? Pues es un poco lo que estoy haciendo yo de forma manual, ¿no? Escoge varias IAs, plantea un prompt y que se critiquen entre ellos para dar una respuesta final. Ok. Quiero ver la forma eficiente de conseguir rápidos prompts de calidad en función de cada modelo. Bien. Muy bien. Vale. Pues si quieres, vamos avanzando. Al final es lo que decías, ¿no? Vosotros habéis ido iterando muy agile, pero ahora tenéis un sistema, una arquitectura agéntica bastante compleja. ¿Habéis tirado de algún tipo de framework también para ir haciendo abstracciones para de alguna forma facilitar? Voy a contar un poco, sí, correcto, voy a comentar un poco todo lo que hemos probado y no voy a decir directamente nuestra solución porque os comentaría la fórmula de Coca-Cola que digo siempre, ¿no? El secret sauce. Pero bueno, sí, nosotros hemos estado jugando y viendo distintos frameworks. Hemos probado por comentar el Crew Agents, LangGraph, YamaIndex, todo el ecosistema LangChain, ¿vale? Al final, yo siempre lo digo, todos más o menos te dan lo mismo, ¿no? Es decir, ¿es mejor un YamaIndex que un LangGraph que un OpenAI SDK? ¿O es mejor pues mejor y peor? Bueno, es el dilema siempre de toda la vida, ¿no? Mejor, peor. ¿Qué es mejor, peor? Depende, pero en realidad los frameworks no te va a salvar la vida. Lo que te va a dar es lo que se dice el boilerplate, ¿no? Te da un poco el plato preparado, o sea, la base de decir, oye, tengo esta... O sea, te va a quitar mucho código de hacer de cero, ¿no? Te da como los componentes. Pero la magia de cómo los vas a combinar entre ellos, ahí la vas a hacer tú, ¿no? Al final, siempre te va a aportar, pues, estados, nodos, grafos, conexiones igual a una base de datos o una forma de decir, oye, me pone muy fácil para meterle aquí un rack, ¿vale? Pero no te va... O sea, la magia de diseñar la arquitectura del sistema la vas a tener que hacer tú, ¿vale? A mí, por ejemplo, si por dar un poco de opinión, entre LangGraph, Crew Agents, OpenSDK, a mí, y lo podéis ver, el estándar del sector es LangGraph. Es la solución, creo, más madura que hay ahora mismo a la hora de montar sistemas multiagentes. Creo que es lo más... O sea, lo podéis ver en Medium, en LinkedIn, porque LangChain fue de los primeros, yo creo que es un unicorn ahora mismo, la empresa. YamaIndex está muy bien. Creo que la magia está en combinarlas, ¿no? Yo, por ejemplo, en este caso no ha sido necesario porque no trabajamos tanto en sistemas RAGs. Yo en mi experiencia pasada, que trabajaba mucho con procesado de PDFs, Word, creo que el YamaIndex es muy bueno en la parte de montar racks, pero la parte de orquestación de agentes me quedo con LangGraph. Y si me dice, oye, pero ¿no puedes combinarlos? Por supuesto. Coge lo mejor. O sea, para mí YamaIndex es como un orquestador de conectores y LangGraph es el orquestador de agentes. Entonces, la combinación de conectores con agentes es potentísima. Luego, también puedes decir, oye, pero si te casas con dos, tienes dos dependencias. Sí, es cierto, pero tienes lo mejor de cada mundo, ¿no? O sea, nunca hay una solución perfecta. ¿Y otros que también están apretando bastante, tipo Mastra y así, los habéis considerado o no por tema de madurez? Yo no lo hemos probado, por ejemplo. Okay. O sea, lo conozco, pero no lo... O sea, conocía a otros y que también aquí es algo muy personal, ¿no? Como el equipo tenía cierta experiencia con estos frameworks que ya hemos tocado,
también aprovechar la curva de aprendizaje es importante. Sí. Ya digo, Bueno, eso también es algo muy común también con los frameworks de los lenguajes de programación, ¿no? Al final, pues yo soy más de TypeScript, pues igual te decantas más claro, por te más. decantas también por el conocimiento y luego, pero lo que os digo, o sea, no te va a cambiar, o sea, casarte con un sistema, un framework, no te va a limitar que salga un buen producto, porque donde está el valor es en el diseño y la orquestación y pensarlo con sentido. Y bueno, aquí, por ejemplo, es lo que os digo. De hecho, aquí hay por ejemplo, salió en 2025 una cita muy, muy conocida. Cognition contra Anthropic. Hicieron una publicación con Cognition que dice, no necesitas el don't build multi-agents. Y Anthropic te dice, ¿cómo construir un sistema multiagente perfecto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Mejor multiagente o un agente muy bueno que orqueste todas? Es decir, bueno, ahora luego hablaremos, pero es un tema parece contradictorio, pero quiero decir, es que depende mucho de la tarea que necesites. Siempre el caso de uso es el que te marca la arquitectura, no lo contrario. Vale. Y sí, así muy alto nivel, digamos, ¿cómo es la integración o cómo le hacéis la integración de este framework dentro del producto? Es decir, ¿es como una especie de microservicio? Al final no deja de ser un API, ¿vale? Al final nosotros tenemos un backend que se integra con nuestro frontend nativo y al final, ya sabéis, las integraciones de API, pues el API REST es maravilloso. O sea, yo también estuve trabajando hace muchos años, que ya soy más mayor, ¿no? Con Swap, ¿no? Con XML. Pero antes, o sea, el cambio de paradigma para mí es los microservicios con APIs, ¿no? Entonces, conecta muy bien. Tú al final puedes hacer un Fast API o en nuestro caso, pues da igual, ¿no? O sea, decir, el backend que tú montes, lo importante es que sea un API. ¿Te podías montar un Django? Sí, o sea, pero al final el estándar, yo creo, de Python ahora mismo es un Fast API, ¿no? Y puedes hacer integraciones con lo que tú quieras. O sea, nosotros en este caso tenemos un backend, que es nuestro sistema multiagente, que se habla con nuestro frontend, que luego emite eventos, lo que sea, pero eso al final, te digo, no depende del framework que tú tengas, no te hace que te cases, porque tú lo puedes hacer lo puedes poner dentro de un wrapper y luego lo vas a llamar como un API, ¿no? O sea, el hecho de coger un framework u otro no te impide después llamarlo dentro de un API, lo que quiero decir, ¿vale? Es una dependencia más de librería a la hora de construir nuestro proyecto, pero no limita nada en ese sentido, ¿vale? No hay problema. O sea, integra muy bien. Cualquier framework te permite hacer una integración de API perfecta. De acuerdo. Muy bien, pues ya lo has ido comentando, pero vamos a entrar en el tema del tooling, ¿no? De las tools. Aquí creo que habéis hecho bastante trabajo. Muchísimo trabajo. Yo creo que aquí te diría que el 60-70% del éxito de un proyecto es que las tooling no deja de ser dato. Al final es clave. Vale, pues si quieres, como veis, seguramente tenéis bastante experiencia, habéis dado varias vueltas. Explícame Sí. cómo ha sido ese proceso. Vale, pues lo que os comentaba, siempre os digo, empezar con un LLM grande y potente y conecta una tool, ¿vale? Entonces, a mí me hace mucha gracia porque cuando tú pruebas eso y falla, tu primer feeling, ¿no? Tu primera sensación es decir, oye, ya está, el LLM lo ha hecho mal, el LLM lo ha hecho mal. Y tú luego hablaremos de trazas, evidentemente, tú aquí tienes que tener, si no tienes conectado un sistema de observabilidad o trazas, al menos pon un log, ¿no? Para ver qué está pasando. Pero está claro que tú, aunque tengas el pilotito muy pequeñito con un LLM grande, o sea, inteligente, conectado a una tool, lo que necesitas es poder medir, porque si no vas ciego, ¿no? Pero teniendo, aunque sea con logs, lo puedes medir, ¿no? Lo típico que yo veo y pasa mucho es que la gente se equivoca, es decir, la gente comete un fallo, ¿vale? Comete un fallo y dices, ala, pues ha sido el LLM. Y luego tú miras, ves lo que le ha llegado y dices, ostras, pues igual no es tan tonto. Igual que lo que le ha llegado era basura y por eso me ha escupido basura. O sea, no es que el LLM lo haya hecho mal, sino que la tool que habíamos definido y pensábamos que era una maravilla no estaba tan bien definida. Porque ni tú como humano, con ese input que me ha llegado, soy capaz de elegir la tool correcta, ¿no? Entonces, aquí hay una magia que hay que comentar. Cuando defines una tool, para mí hay como 6 inputs, ¿no? Que es fundamental definir, ¿no? Es decir, qué inputs claros, o sea, cuáles son los argumentos que tiene la tool. La tool hay que pensar que es una función. Puede ser una llamada a un API o puede ser un input, hago un cálculo y devuelvo una respuesta. O sea, para que sea una tool es input, proceso y salgo. Eso es el un output. O sea, es la definición de una tool, ¿no? Luego, los outputs tienen que ser predecibles, es decir, tienen que ser un JSON o tienen que ser algún sistema, vamos a decir, algún lenguaje que sea estructurado
que no hemos hablado, ahora también hay un boom, ¿no? Un trending que es el Toon, el Toon, que es un nuevo lenguaje que han sacado optimizado para tokens. Está muy interesante, aquí os lo sugiero que lo probéis, está muy bien. No deja de ser un pseudo JSON optimizado para LLMs y ahorras bastante tokens, también es comentarlo, ¿vale? Luego, otro punto de las dimensiones que comentaba del tooling serían los permisos, es decir, cuando tú defines las tools, que van dentro de un MCP, en este caso, por ejemplo, que también hablaremos de MCPs, el usuario tiene acceso a esta tool. Igual no tiene que tener acceso. O sea, súper importante ese input, output, permisos y luego, sobre todo, errores que sean no error de peta y ya está. Peta y me das un error funcional para que yo lo pueda reinsertar al LLM y el LLM sea capaz de, con ese error funcional que me has dado, arreglar el error y volver a llamar. Súper importante, porque yo no estaré, o sea, si falla, cuando el cliente está jugando, el advisor está fallando y le da una mala respuesta, a mí me va a caer una hostia. Y no me da tiempo a arreglarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Inyectamos otra vez en el LM el error para que pueda probar, pero claro, con ese feedback, con el feedback funcional que le da el tool. Y el tool, pensad que es algo determinista. O sea, si el tool falla, es un try catch. Yo al final tengo una serie de casos de uso, o sea, una serie de casuísticas, vamos a decir, como un select case, que le digo, oye, si falla por aquí, devuelve este mensaje que es intuitivo y me sirve, por ejemplo, yo aquí poner un caso de uso muy claro, ¿no? Nosotros imaginaos que yo estoy pidiendo, digo, dame las posiciones de 2025 de la acción Nvidia, ¿vale? En mi portfolio de giro, por ejemplo, yo invierto, digo que es una plataforma que yo juego mucho con ella. Por ejemplo, cuando me viene a mí en 2025, imaginaos que no tengo yo valores, pero como me sale un error y dice, ostras, no tengo valores, ¿qué hago? Pues lo que tendría sentido es que ese error me dijese, no hay valores para 2025, prueba otro año. Entonces, claro, si con ese contexto el LM es capaz de decir, no es un error que no hay datos y me quedo aquí. Como en 2025 el argumento que le pasa a 2025 no tenía datos y no tiene, pues tiro para atrás y voy a 2024. Y con eso igual arreglo un error de forma automática. Pero fijaos que es la forma en que he modulado la tool es determinista. Es una casuística. Es un árbol de decisión. Y esa forma es la magia para empezar a crear tools con calidad. Es decir, además de tener el input y el output claro que hemos dicho, el input al final para mí es también la descripción que tú metes. O sea, el input del argumento está claro. Pero tú después, cuando lo modules, tienes que llevar unos inputs que sean claros. Es decir, los argumentos tienen que ser con nombres semánticos que le ayuden al LLM a saber qué son. Si me pones manzana y recoges una posición, pues yo no sé que la posición es manzana, ¿no? Es que yo he visto por ahí auténticas barbaridades de toolings que ponen variables que no son semánticamente correctas porque no se entiende nada, ¿no? Pues eso es súper importante. Y luego también la latencia de las tools. Es decir, si son llamadas a un API, habrá que ver cuánto pones el timeout. Porque imaginaos que es una API que es muy lenta y me tarda 12 segundos. Esa latencia te la llevas a la mochila para que cuando después hagamos el caminito del sistema multi-agentic no sea un cuello de botella. Entonces, es súper importante medir cuánto me tarda cada tool a la hora de contestar para optimizarlo, ¿no? Por supuesto, si puedo hacer asíncrono, si puedo paralelizar, pues mucho mejor que hacerlo secuencial. Y las validaciones, ¿vale? Siempre en la tool tú puedes hacer validaciones de forma programática, ¿vale? Por ejemplo, no hace falta que se lo pase al LM si me dice ya que la validación es, o sea, si me da algo que es positivo o negativo, pues puede jugar. Si es mayor que 0, positivo, ya devuelvo. Valor positivo, o sea, que ayudes un poquito, que lo dejes un poquito más claro el LM. O sea, que el LM es muy listo, pero si me lo das un poquito medio hecho, pues mejor que mejor, ¿no? Esos serían un poco mis aprendizajes a la parte de tooling, ¿no? Yo creo que os he comentado bastante de parte. Y esto, estábamos hablando ahora de una tool, pero ¿no? Una gente que pueda tener múltiples tools, ¿cómo habéis regulado también qué tools se utilizan? ¿Se lo guiáis? ¿Dejáis más pues al final, aquí depende de cómo lo hagas, ¿no? Nosotros en este caso, pues puedes hacerlo luego un poco el camino, ¿no? Y luego cada uno que elija el suyo, ¿no? Tú puedes poner todas las tools en un mismo nivel o tú puedes utilizar una tool
que se haga el autodiscovery, ¿no? Tú imagínate que yo digo, oye, a mí me interesa más el tema de, no sé, gestión de riesgo. Y si yo llamo a la tool gestión de riesgo, al llamar esa tool, funciona como un skill. Cuando llamo a esa tool, se me abre 4 o 5 tools adicionales. Pero en la primera carga que yo he hecho en el contexto, solo me ha cargado el primer nivel de tool. Es decir, hago una tool como multinivel. Y en función de dónde llame, si yo necesito más de riesgo, llamaré la tool. Una vez llame, veré que la tool esa se abre en 4 tools más. Y dices, ¿qué ganas aquí? Lo que estoy ganando aquí es un autodiscovery. Y lo que estoy ganando es que no estoy saturando todo el contexto de precarga. Solo le digo que son como 4 grandes topics y en función de si necesito más o menos, llamo a la primera capa para que se exploten las siguientes. Esto es muy interesante, la verdad, a la hora de orquestar las tools. Ok. ¿Vale? ¿Qué tipo de tools utilizáis? Así para entender. Nosotros en este caso, la mayoría de tools son llamadas API, ¿vale? Son llamadas API. Son llamadas API, que la API es la nuestra de Flanks, que ya hace su magia, sus cálculos por detrás. Y nosotros lo que hacemos es adaptar esa tool a un sistema agéntico de IA, ¿no? Que al final la gente dice, lo llamo y ya está. No. Aquí no voy a confundir. O sea, una tool mal diseñada es un agente con disonancia cognitiva, ¿vale? Porque dices, oye, me pasa esta tool y no me entero de nada. Claro, porque esta es una API REST, no una tool no para un agente. Hay que dejar la tool preparada para la IA, que no es tan fácil como cojo un wrapper y ya está. Hay que pensar realmente que no es una persona, es una IA. Hay que adaptarla, ¿vale? Esa adaptación son los 6 pilares que hemos comentado antes. O sea, tienes que tener el input, el output, la descripción de la tool tiene que ser intuitiva, las variables tienen que estar bien. Si hay variables de la API que no necesito tener en el sistema multiagentic, igual no hace falta que me devuelvas todo el roncho JSON de la API. Devuélveme solo los campos que yo necesite. Los prefiltro antes de que... O sea, todo lo que puedas... Es como un embudo. Todo lo que puedas prefiltrar antes de llegar a la gente tiene mucho sentido. No hace falta que me llegue toda la información, ¿no? Entendido. Vale. Después me estabas comentando que temas sistema RAG no habíais tampoco tenido que tirar mucho de ello. ¿Tenéis algún tipo de sistema RAG también por ahí o...? Hemos hecho cositas más internamente y sí que es muy interesante. De hecho, lo bueno de nuestro sistema multiagentic es que es totalmente escalable a la hora de colocar nuevas herramientas. O sea, para nosotros ahora mismo añadir una funcionalidad de un RAG no sería más que añadir una herramienta o en Tool o en MCP. Porque es un diseño orquestal totalmente con un grafo así acíclico, ¿no? Es decir, no es paralelo, no es secuencial, es totalmente como crea tu propia aventura, ¿no? Entonces, esta modularidad tiene el inconveniente de es más complejo a la hora de diseñar, pero una vez funciona, súper potente, porque puedes añadir, es totalmente desacoplado y puedes ir añadiendo componentes a medida que vas haciendo el sistema, ¿no? Es la gracia y la magia de esto. Ok. O sea, sí que algo estáis trabajando en eso. Sí, o sea, yo en RAG, además, personalmente y por mi experiencia pasada, tengo mucha experiencia en RAGs. Mucha experiencia en RAGs. Sí, comentaba. Y de todos modos, el RAG, lo que digo, ahora mismo no es que no tenga sentido, ¿vale? Si quieres que hablemos un poco de RAGs, no hay problema, podemos hablar de ellos, pero al final el RAG ya sabéis que porque aparece el RAG. Si yo te pregunto, ¿por qué aparece el RAG, Eduard? ¿Me puedes contestar? Bueno, al final tienes documentación que no está estructurada y tú quieres acceder a esa información a través de los LLMs, ¿no? Claro, al final el problema, si me dejas completo un poco más, es tú utilizas el RAG, de hecho el examen sorpresa, utilizas el RAG aparece porque no hay un contexto infinito en los modelos. Si tú tuvieses un modelo que se come información infinita, no te haría falta el RAG. Tú lo que haces en un RAG es llamas, coges lo que hacen siempre, o sea, tú al final tienes muchos documentos, imagínate que tienes 20 documentos que no caben en un sistema, en un LLM, y lo que hace es esa primer prefiltrado, ¿no? De búsqueda semántica por embedding, de decir, oye, no me pases los 20 documentos. Ya tira por aquí o tira por allí, ¿no? Pásame solo el trozo de información como contexto. Es un contexto aumentado por el trozo de información que yo creo que semánticamente se parece, ¿no? O que realmente... Y eso lo inyecto como prompt. Al final, eso es lo que soluciona. Soluciona poder tener un conocimiento mucho mayor
a mi ventana de contexto. Es lo que me va a solucionar el rack es esto. Entonces, ahora mismo, como los modelos cada vez se comen documentos más grandes, que tenemos modelos de 1 millón, el rack cada vez como que está, vamos a decir que está bajando un poquito más en tendencia, de hecho. Yo lo veo que con contextos tan grandes, porque antes había también muchas técnicas de chunking, de cómo parto el documento, lo hago por fragmentos, lo hago por bullet points, lo hago por markdown, no, pues lo hago por embedding, por similitud, o lo hago de forma más programática viendo por regex. O sea, hay mil formas de partirlo. O me hago un grafo, una base de datos de grafos como Neo.js para... O sea, hay 1000 cosas, ¿vale? Entonces, para mí, sí que es verdad que los grafos están muy de moda también. Creo que para el tema de en el futuro, creo que el rack yo creo que desaparecerá. Porque al final habrá un modelo que tendrá un contexto muy, muy potente y directamente, simplemente lo que harás es qué documento, o sea, de qué va cada documento y dices, oye, creo que vaya a Constitución Española, ¿vale? Coge documento, cómetelo todo y hazme la pregunta. O sea, ya toda la parte de chunk engineering que había detrás, que era súper compleja, de cómo parto, luego había problemas de, oye, me ha contestado, pero se ha dejado un bullet point y eran 10 y me contesta 9, es un dolor brutal. Yo he hecho racks para aseguradoras y puedo asegurar que es muy doloroso, pero se ha quedado en otro chunk y como he hecho un top 5 me han sacado solo los 5 fragmentos, ¿no? Entonces, todo esto desaparece en el momento que somos capaces de comer documentos enteros. Porque el problema que tienes cuando haces chunking es que siempre te vas a dejar algo, siempre vas a perder algo. Porque por algún momento tienes que cortar. Y ese corte es difícil. Hay re-rankings, hay muchas técnicas, pero al final vas a perder algo. Entonces, yo digo, el rack está muy bien, hay que tenerlo en cuenta como herramienta, pero ahora mismo, gracias a que tenemos modelos tan potentes de contexto, creo que simplemente tú le puedes decir, oye, ¿tienes una consulta a este documento? Pues cómetelo entero, contéstame y ya está. Y te dejas de la... Bueno, está también el cache memory, ¿no? Podríamos cargarlo en caché, lo que está otra... Y jugar con el key values ahí un poco. Pero ahora mismo, digo, el rack para mí está un poquito muerto. Y fíjate, lo que está saliendo en LinkedIn, se habla mucho menos de rack. Mucho menos. Sí, esto es verdad. Y el siguiente punto, que son los MCPs, también tuvo su boom. Ahora no está tan de moda, pero entiendo que en vuestro caso es algo importante. Para mí sí. O sea, los MCPs, a ver, la gente está ahora luego lo hablaremos al final de la reunión, pero todo está hablando de skills, ¿no? Y capacidades. Ahora los MCPs como que no molan los MCPs. A ver, a mí los MCPs, al final hay que pensar que a nivel intuitivo es como un USB-C, ¿no? Es un conector y creo que están bastante bien. Si bien es cierto que también es un vector de riesgo, ¿no? Aquí un dato importante es que el MCP a nivel de software engineering ha sido de lo que más se ha construido en estos... O sea, todo el mundo se ha creado su MCP y ha creado un montón. Y se ha creado de aquella manera y es un vector de riesgo muy potente si no se hace bien. Porque el LLM tiene acceso a unas tools que si no has definido bien esa capa de seguridad de a qué puedo acceder, él puede cambiar ese tooling y acceder a datos que no le pertenecen. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de que generar el MCP porque le estás dando una herramienta muy potente y una herramienta muy potente en malas manos, ¿no? Es carne de cañón, que se dice, ¿no? Muy fácil liarla. Entonces, nosotros en este caso sí tiramos de MCPs. Creo que al final sigue siendo el estándar de conexión. O sea, para poner un poco en contexto a la gente, cuando no teníamos MCPs, teníamos que adaptarnos al prompting de cada modelo, porque eran como toolings, y el MCP es una maravilla, porque es un self-discovery. Tú lo conectas y él ya dice, mira, tengo estas tools, pues mira, me lo conecto. Como crítica, como lo hemos dicho, hay veces que el MCP te genera, tú cuando cargas el MCP en memoria al LLM, lo que él ve, que la gente dice, no, lo conecto sí, pero lo conecto al final me entran más tokens en mi prompt, ¿no? O sea, tú conectas un MCP, o sea, la gente dice, no, tengo 20 MCPs conectados y se me acaba muy rápido Claude. Digo, claro, porque tienes en contexto un montón de tooling que van pasando que realmente no necesitas. Entonces, yo siempre digo, el MCP, conectar solo a aquellos que necesitáis, ¿no? No tengáis 14 porque vais cargando ventana de contexto de forma absurda porque él tiene disponible cada vez en cada prompt, oye, tienes estas tools, pero yo esas tools no las necesito, ¿no? Entonces,
sea, pensar que el MCP suena como conector, pero para el LM no entiende de conexiones. Él lo que tiene es, cuando me llamas, yo genero texto. Y lo que hago es, me dices lo que tengo disponible para llamar. Y ya está. Y nada, por comentaros un poquito de MCPs de reflexión, os diría que al final lo más importante para mí es limitar a qué tools puede acceder, poner un allow list explícita de qué MCPs puedes utilizar y qué no, ¿no? Por IP, por ejemplo. Poner un OAuth, ¿no? Hay muchos MCPs que están libres por open source que no tienen OAuth, que eso es una barbaridad. O sea, es un nicho de problemas a nivel de ciberseguridad. Y por supuesto, hacer la auditoría de tools, calls, ¿no? Es decir, oye, tendrás que trazar cuántas llamadas puede hacer. Cuando tú haces un MCP productivo, tendrás que tener tu observabilidad de MCP. Tendrás que decir, oye, ¿cuántas llamadas me puede hacer este usuario? Tengo que limitar las llamadas para que no me tire abajo. O sea, tendré que ver un poco esa parte de métricas, latencia también. Luego tener trazas, como siempre, lo que comentábamos. Lo mismo que aplicamos el tooling. O sea, yo siempre el MCP es un conjunto de tooling armado. Para mí, o sea, un ramo de toolings es un MCP, para que entendáis más o menos, ¿no? Entonces, habrá que ver la misma lógica de pilares que aplicábamos en tooling, lo tendremos que aplicar en MCP. Y, por supuesto, ver las descripciones, ¿no? O sea, hay que pasar una revisión muy exhaustiva de que... o sea, además me gusta mucho el MCP, lo que te permite también es prueba con varios modelos, ¿no? No pruebes solo con ChatGPT o Anthropic, prueba realmente si tu MCP está bien construido. Si tú vas cambiando de modelos y todos los modelos me entienden, es que has hecho un buen trabajo. Si tu MCP solo me funciona con el Opus 4.7, pues igual preocúpate. Vale. ¿Es tu prueba del algodón? Sí, puedes probar. O sea, para mí es, ve cambiando de modelo y si la respuesta sigue siendo buena, es porque has hecho un buen trabajo de MCP. Vale, perfecto. Otro punto que habías también comentado muy por encima era el tema de las memorias. Claro, vosotros, mucha parte de información, de histórico y todo esto ya está propiamente en la base de datos, entonces entiendo que ahí no tiene mucho sentido. ¿Dónde utilizáis la parte de la memoria? La memoria, tenemos una memoria de sesión del usuario, igual que está acostumbrado en ChatGPT, ¿no? Tiene sus conversaciones. Lo que llaman la working memory. Eso es, la working memory, correcto. O sea, las tienen a mano izquierda, vamos a decir, ¿no? Ese hilo de conversaciones para ir volviendo. Luego tenemos una memoria a largo plazo, que es decir, que si nosotros, si por la pregunta que está haciendo el cliente, él necesita volver atrás y preguntar algo, el LLM tiene una tool que le ayuda a decir, mira, lo que me estás preguntando no lo tengo en memoria de sesión. Pues seguramente es porque tengo que tirar de mi base de datos de memoria de conocimiento. Aquí comentar, como la memoria de conocimiento iría creciendo de forma exponencial, lo que se hace es que se utiliza un LLM para que cuando termina la sesión, que está el tío hablando con el chatbot, se haga un summary de los puntos y hitos importantes realmente que son candidatos a guardar. ¿Vale? Vamos a decir que tenemos... ¿Se guarda en Markdown? Se guarda en base de datos, sí. En base de datos. Okay. Una base de datos... puedes guardar en Markdown, lo puedes guardar en una base de datos relacional. Lo importante es que tengas los hitos para que después lo puedas recuperar. Ok. Vale. Esta es la memoria de usuario, digamos, ¿no? Memoria de usuario a largo plazo, lo que tenemos. Vale. Y luego la de sesión. Y en esta de largo plazo, porque claro, en este caso de uso vuestro, que al final tú estás preguntando por información, que después quieres pues ciertas métricas, cierto reporting, igual un mismo dato se puede representar de muchas formas diferentes y... Salud. Y tú igual también quieres interpretar los datos con tu contexto, con tu forma de trabajarlos. Entonces, eso es como un input que tú quieres ir dando al sistema y frustraría mucho que cada vez tengas que hacerlo, ¿no? Entonces, eso también es lo que vais guardando en esta memoria a largo plazo. Cómo yo quiero que cuando te estoy pidiendo esta métrica o esta comparación, te la estoy pidiendo de esta forma. Sería la personalización. Aquí realmente... aquí es un tema muy importante porque también a mí la gente me dice siempre, no, es que la IA mejora con el uso. Pues sí y no. Sí, si la reentrenas. Hay dos formas. Esto que me estás comentando sería la personalización al usuario. ¿Cómo se puede hacer? Pues se puede hacer de dos formas. O bien haces un fine tuning, o sea, de las técnicas de post-training,
haces un fine tuning, ya sea por DPO, Reinforcement Learning o fine tuning, de supervised fine tuning. O la otra es, si yo, la forma que puedo hacer sin necesidad de reentrenar el modelo, porque reentrenar un modelo, sabéis que es costoso y vale mucha pasta, la forma que se hace es ese pseudo Reinforcement Learning por añadir contexto. Si yo tengo una conversación contigo y digo, mira, es Eduard, y la siguiente vez que yo te veo, le cargo en contexto los hitos importantes a mi LLM, ella sabe que es Eduard. Entonces, aunque no el modelo aprendido, vamos, si somos puristas, no está aprendiendo. No, pero más a nivel de prompt, más a nivel de el contexto y para el cliente final, que realmente a él le da igual la parte técnica, sí está aprendiendo porque sabe de ti. Entonces, esto es el cambio que hacemos nosotros. En este sentido, el modelo sí que puede recordar cosas tuyas, entonces va a mejorar su experiencia de usuario y su interacción porque le estás inyectando las cosas que son para ti importantes. Entonces, con eso pueden mejorar cómo se está comportando el modelo. Pero ¿ha habido hay un retraining, es decir, todas las empresas dicen, no, hacemos, la IA mejora con el tiempo. Siempre y cuando no hagan un retraining, te están timando. Sí. ¿Ha habido algún caso, alguna limitación, alguna fricción que os ha llevado a pensar de tendríamos que hacer este retraining? O con el contexto se puede solucionar, ¿eh? O sea, yo soy bastante... He probado las dos cosas. Si hacemos una comparativa de lo que me cuesta y el valor que me aporta, no es que no me gusten los retrainings. Yo los retrainings me gustan mucho y lo que os he contado antes, la parte más académica o más de paper, creo que es súper interesante. Pero creo que para solución de, vamos a decir, de trabajo profesional, hacer un retraining es muy pesado. Porque piensa que tendríamos que hacer un retraining. ¿Cada cuánto haces el retraining? ¿Al final del día? ¿Todos los días? Tendrás que tener un set de datos acurado. Entonces, ¿qué haces? ¿Haces un incremental training? De decir, cada vez hago un delta y le voy sumando la información. Entonces, voy consolidando información y hago un retraining. Entonces, es decir, como que no acaba nunca, ¿no? Pues pasamos a la parte de orquestación, que a ver, ya hemos ido hablando, ¿no? Sobre todo cuando estabas comentando la experiencia con LangGraph. Pero no sé si quieres expandir un poco más qué tipo de... Sí. Para mí al final es súper importante hacerte... Yo tengo como 4 preguntas mágicas que hago a mi equipo, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho retar a la gente, ¿no? No me gusta no me gusta dárselo hecho y me gusta que utilicen el coco, ¿no? Porque creo que es la forma de... Yo te lo puedo contar, pero hasta que tú no lo veas con tus propios ojos no lo vas a entender, ¿no? Entonces, yo la primera pregunta que hago siempre a la hora de hacer esto es, ¿la tarea es determinista? Es decir, ¿siempre son los mismos inputs y los mismos pasos? Si la respuesta es sí, no estás ante un sistema multiagente, estás ante un workflow puro. Entonces, puede ser, pero puede ser que utilices LLMs para hacer un workflow. Simplemente que la secuencia de pasos siempre va a ser la misma. No necesitas que un LLM tome decisiones de cuál es el siguiente paso, porque el paso está definido. Ahora bien, tú sí que puedes utilizar el LLM para hacer una agregación, para pintar una respuesta. Si implica una introducción de un documento que entienda ese documento, correcto, ¿no? O sea, pero la secuencia es como siempre digo, es una receta de cocina. Tú cuando haces, aquí mira, que estamos en Madrid, hacemos una tortilla de patata, la receta, la secuencia de pasos siempre es la misma. Pues esto no sería un sistema multi-agentic. Para hacer la tortilla de patata yo cogería y pondría un workflow, porque siempre son los mismos pasos, ¿no? Eso es un poco el símil que hago y que al final es, yo lo que os digo, no nos obsesionemos siempre, a mí me gusta evidentemente el sistema multi-agentic, pero no nos obsesionemos en siempre pensar en multi-agentic o un sistema agéntico cuando realmente lo puedo solucionar en un workflow. Me dice, oye, Héctor, ¿por qué no quieres? Porque a mí el workflow me gusta que es más determinista y que sea más determinista es más fácil de controlar y es menos propenso a fallos o a errores. Sí. Entonces, para una empresa, cuanto más deterministas sean sus resultados, mucho mejor. Luego, la siguiente pregunta que haría sería, ¿la tarea que quieres hacer requiere decidir el control del flujo en tiempo real? Porque si no requiere, es que igual con un agente único lo puedes hacer. O sea, no necesitas varios a la vez. Con uno te vale. Y en cambio sería, si yo exploro un espacio de búsqueda donde la paralización ayuda y los resultados son agregables, aquí sí que necesito un sistema multi-agentic. Es decir, si hay tareas que son paralizables al mismo tiempo, pues tiene mucho sentido lanzar 2 agentes, porque voy a ganar
tanta eficiencia como tareas pueda paralelizar en este caso, ¿no? Tanto por temas de latencia después en la respuesta como por especialización, separación de cada de agente. tool. Y además, el tema de coger un sistema multiagente, algo que me gusta mucho, que solo es un agente, es que lo que hablamos de los modelos, te permite coger diversos modelos en función del rol de la tarea que tengan que desarrollar. Claro. Que es Uno tiene que clasificar pues una cosa, otro tiene que claro, claro. No, generar no me obliga a decir, cojo un agente para todo. Si tengo un sistema multiagente, por ejemplo, imagínate la primera parte de la interacción con el usuario es la intención que tiene. ¿Qué quiere hacer? Quiere preguntarme imagínate que me dice, me quiere preguntar por mercado o me quiere preguntar por datos suyos propios. Pues tengo un agente de mercado, tengo un agente que es datos propios. Entonces, cada agente puedo ponerle el M que necesite en este caso. Eso me da mucha flexibilidad. Ok. Y yo creo que básicamente he comentado los puntos que quería de esto del mapa de decisión. Y luego, no, por comentar también, a mí me parece interesante. Hay un protocolo, es un paradigma, vamos a decir, de Agentic, ¿no? Que se utiliza mucho, que yo creo que es súper famoso, que es el REACT. Si se puede hacer con REACT, es Reason and Act, es razonamiento más acción intercalada. Es el patrón más simple, pero si funciona bien, no lo quites, no lo compliques, utilízalo, ¿vale? O sea, me parece que es un patrón muy bueno, muy conseguido y que muchas veces es suficiente y no hace falta hacer algo muy cool, ¿no? Muy chulo para realmente tener un buen performance. Luego, otro tema también es importante de comentar de patrones, ¿no? De agentes es el planner executor, ¿no? Es uno planifica. Sí, te quería preguntar más o menos qué forma tiene. ¿Es una jerarquía? ¿Son pods? Porque aquí Nosotros tenemos, es un grafo acíclico al final, que es la... Y luego para escalarlo sí que utilizamos Kubernetes y demás. Y vamos lanzando instancias, pods y ya está. Ya digo, esta es la parte más de infraestructura. Yo me encargo más de la parte más backend y AI, pero sí. O sea, es como cualquier aplicación de escalar. Y una cuestión, porque ahora que me estabas hablando de cómo se toman las decisiones, claro, estaba pensando, al final vosotros entiendo que hacíais bastantes cosas con algoritmos tradicionales de Machine Learning, ¿no? Sí, al final, sí. Una parte importante. Muchísima. Hacemos muchísimo con Machine Learning y modelos de Transformers. Siempre hay gente que parece que si no es generativo, no es Transformers, pero hay modelos muy potentes, modelos tipo BERT, tipo Modern BERT, que son modelos de Transformers con mecanismo de atención, pero que son más de clasificación o cosas similares. Y que a veces se usan indistintamente, ¿no? O sea, hay gente que para clasificar ahora imágenes pues se lo mete a ChatGPT, ¿no? Cuanto antes hacíamos image recognition y había algoritmos muy finos. ¿Cómo estáis combinando esto? Es decir, ¿estos algoritmos siguen siendo, los metéis como en tools y decís, no, esto... Nosotros tenemos una estrategia del dato. Al final, lo más importante para mí en Flanks es tener un dato curado y de calidad. Y ahí es donde sacamos músculo de modelos. A mí no me gusta llamarlos tradicionales porque son modelos incluso que sacan versiones nuevas de ahora, ¿no? O sea, son modelos más pequeños o más enfocados a un rol específico, ¿no? Pero realmente, si nos vamos a lo que es el SOTA, ¿no? El State of Art, a día de hoy el modelo BERT, que es un modelo encoder, ¿vale? El modelo, sabes que los modelos tipo ChatGPT son decoder, ¿vale? Es un poco distinto a nivel de arquitectura, pero esto es un encoder. Superan aún, si no, vamos, algo que me equivoque, pero vamos, lo vi a final de 2025 y en el SOTA era que estaba superando aún los modelos de clasificación de texto, siguen siendo mejores los modelos de coder que encoder. Y esto es algo que parece acojonante. Y no quiero hablar del performance de cada uno de ellos, porque pensad que un modelo de clasificación montado con un ChatGPT o montado con un LLM tarda un montón. O sea, tarda. Imagínate que le mando 50 transacciones. Tú mandaré 50 transacciones a ver cuánto tarda ChatGPT o Anthropic. Mándaselo a un modelo tipo BERT. Te lo hace, vamos, en un segundo te hace 60 o 100. O sea, también nosotros, dado el volumen que tenemos, otro cuello de botella es el performance. No podemos coger un modelo gigante para hacer algo muy repetitivo si el volumen es gigantesco. Porque además que nos costaría un dineral, a nivel de performance es imposible escalar eso. Entonces, una de las ventajas que hay que jugar son este tipo de modelos. Y además otra cosa que me gusta mucho,
la salida va a ser la misma. O sea, si yo pregunto 4 veces a ChatGPT, pues igual me contesta otra cosa. En cambio, yo necesito determinismo en ese sentido. Sí necesito que si me da un 94% o un 95% de accuracy, que siempre sea esa. No que depende de que le pregunte me cambie. ¿Vale? Entonces, para nosotros las técnicas típicas más de Machine Learning, redes neuronales, es intrínseco en el dato y tienen que seguir en ellas. O sea, creo que no hay que confundir la IA generativa con lo que es el Machine Learning o redes neuronales más tradicional, porque tienen que coexistir. Son totalmente válidas y son casos de uso diferentes. Muy bien. Vale, pues vamos como al último bloque antes de las conclusiones, que sería la parte de GenTops, que realmente hay varios subbloques. No sé por dónde quieres empezar, pero trazabilidad, EVALS, observabilidad, lo que prefieras. Sí, bueno, yo al final las dimensiones que hay que tratar, ¿no? O que hay que loguear, sí o sí, serían las trazas completas, ¿vale? O sea, cada turno de la gente con su input, su tool call y el output. Eso es el mínimo, ¿no? Es decir, qué ha entrado, qué ha salido y qué llamadas ha hecho a las tools, ¿no? Eso es fundamental, porque si no vas ciego. Y eso es lo que digo. Esto, la observabilidad, parece que la gente siempre la pone cuando va a producción, pero yo nada más lejos de la realidad. La tienes que poner en el momento que haces la mini POC, porque es la forma de tú medir si estás haciéndolo bien o mal. Si no, no vas ciego, ¿no? Lo habéis hecho con Langsmith, entiendo, estando en ese... ¿Cómo lo habéis? Hemos utilizado Phoenix, ¿vale? Phoenix. Porque Phoenix es otro competidor, es un open source, está muy bien. Y al final es te digo, lo mismo de antes. Langsmith, ¿te gusta más? ¿Me gusta menos? He probado los dos. Muy parecido. Al final te dan todo, son trazas, son sistemas de Open Telemetry por detrás y básicamente te dan casi todos lo mismo. Es decir, a mí me interesa que me lo pongas fácil y que me pintes trazas. Mejor, peor, a gustos colores. O sea, no puedo decir si me gusta más o menos. Está bien. Es un open source que está muy bien y a nivel productivo además puedes configurar spans custom, que si tú dices, oye, no me está pintando esto, pues te creas tu span y pintas lo que quieras. Entonces, también te permite nivel métricas, nivel de... No hemos hablado, ahora comentaremos. Tener un golden set es fundamental, también ahora lo comentaremos. Sí. Pero bueno, lo que decía, tienes que tener las trazas completas, las tools calls, fundamental, si no quieres que te despidan, tokens y coste por interacción, porque igual estás gastando más de lo que tú crees, ¿vale? Aquí muchas de las APIs ya a día de hoy te devuelven los tokens y el coste que llevas, es fundamental controlarlo, ¿vale? Porque es decir, oye, me ha contestado bien, vale. Luego, la latencia end-to-end, o sea, hay que controlar el paso de cada turno de la gente, es decir, no me controles solo la latencia de ha tardado 40 segundos, contrólame todo, cada uno de los micropasos que va siguiendo. Porque igual de los 40 segundos, 30 ha sido una llamada de API. Entonces le estamos echando la culpa, joder, qué lento es el LLM. Igual ha sido tu API tool que ha tardado 30 segundos, ¿no? O sea, tener ese troceado de por dónde ha pasado y cuánto ha tardado, fundamental. Temas de errores y recuperaciones también, ¿no? Ver un poco la política de reintentos. La gente se ha rendido, lo ha probado. Lo que estábamos comentando, ha fallado el error que ha utilizado, que le ha saltado el tooling, lo ha utilizado para volver a reintentar en el prompt. Ha fallado por eso, es que el error no estaba bien. Luego también controlar los loops, ¿no? Es decir, oye, ¿se ha cortado porque ha hecho 4 intentos y ha fallado? ¿O realmente se ha quedado ahí porque hay un timeout que se ha quedado en bucle, ¿no? Y, por supuesto, las evaluaciones, ¿no? ¿Qué vas a medir, no? La forma más fácil, que yo siempre sugiero, es que montemos o se monten, ponte 25 o 50. O sea, la gente dice, no, pon 1000 preguntas. Anda, 1000 preguntas. O sea, eso lo haces cuando estés en producción. Pero para empezar, haz 20, haz 15. Algo sencillo, pero lo más importante, no la cambies. Porque yo lo que he visto mucho es que la gente define 15 preguntas, que es el golden set, y luego las van cambiando. No, te hace falta la pregunta y la respuesta que tú querrías tener. Porque lo que vas a comparar es ese ground truth, es esa respuesta final con la respuesta que me está dando mi sistema, ¿no? Entonces tú preguntas, o sea, comparas y dices, oye, ¿se parece esto mucho o es el huevo a la castaña? Si no se parece, pues no va muy bien la cosa. Pero siempre te va a servir para probar qué tal funciona tu sistema. Si yo voy cambiando, o sea, si tú vas cambiando el dataset, el golden set, y luego vas tocando cosas, ¿es porque la pregunta ha cambiado? ¿Es porque he cambiado algo y es decir, tú necesitas medir, y siempre lo digo, eso es como en estadística una nova, ¿no? Una nova.
voy a dejar todo fijo y cambio solo una variable. Y aíslo ese error para saber si ha cambiado algo el sistema. Que sí, a mí me hace mucha gracia porque estamos hablando de IA Gen, ¿no? Algo muy puntero, pero las bases matemáticas o estadísticas siempre son las mismas. Sí, sí. Y en esta fase de 15-20 preguntas preproducción, digamos, ¿cómo cambia después cuando vas a producción? Es decir, claro, ahí ya empieza a haber un montón de feedback del usuario, que al final no lo puedes, Claro. no puedes controlarlo todo antes de salir. Pero sí que tienes que monitorizar las preguntas, o sea, si tienes permisos, también te digo, depende también si el usuario te las puede ceder. O sea, tu sistema de observabilidad, además de anonimizar lo que sea dato sensible, porque si no, a la cárcel, es la broma, ¿no? Pero es fundamental ver realmente qué puedes ver y qué no. Tienes que saber exactamente lo que ha contestado el cliente. Tienes que decir, oye, ¿está alineado con la respuesta que debería haber sido? Y con eso tienes que tocar el sistema para realmente... O sea, tienes que tirar la misma pregunta que ha fallado el cliente o que no ha ido bien para arreglarlo. Es decir, el golden set será realmente si la pregunta que ha dado tu sistema es acorde a lo que el cliente quería. ¿Y cómo se hace eso? Pues viendo realmente si tú le preguntas, es sentido común, y puedes utilizar un LMS Adjust. Si el tío me pregunta dame la rentabilidad de mi portfolio de los últimos 4 meses y me da de los últimos 6, pues ya sabes que lo ha hecho mal. Entonces, es monitorizable bastante, vamos a decir, sencillo, ¿no? Porque lo puedes ver. ¿Y cómo lo habéis hecho? 2 cosas. 1, para que el cliente pueda entender si eso está mal. Y 2, cuando sabe que está mal, pueda flaguearlo de alguna forma para que vosotros sepáis que eso no ha sido satisfactorio. Nosotros cuando termina tenemos la manita arriba, manita abajo, igual que hace ChatGPT, para saber si está bien o mal, y con eso nos permite hacer ese reinforcement learning a nuestro modelo. Eso es nuestra forma. Vale. Pues claro, me imagino que cálculos y cosas así... A ver, entiendo que ellos, al ser profesionales, sabrán el orden de magnitud, ¿no? Entonces, si ellos esperan sobre entre 5 y 15 y les sale 40, dirán, hostia, soy muy bueno, si hablamos de rentabilidad, o esto está mal, ¿no? Pero claro, me imagino que no es fácil saber si ese resultado es realmente veraz, ¿no? Piensa que los datos que salen de la tool son datos reales, son deterministas. Tú realmente, para verificar esto, teniendo los datos de la tool que son datos reales, sí que puedes verificar realmente si lo que ha pintado tiene sentido. Tú imagínate que la tool me devuelve una rentabilidad del 3%. Y luego el modelo dice, tienes un 5. Ese mismatch de 2 es porque el modelo o ha alucinado o no lo ha hecho bien. Pero como tú tienes toda la traza de observabilidad de por dónde ha pasado el LLM con su tooling y las respuestas, sí que es trazable. ¿Pero eso lo tiene que analizar él? No, nosotros. Eso vosotros. Pero nosotros sí tenemos acceso a esa traza para poder verlo. Evidentemente, el cliente, si le dices que entre a ver observabilidad, se da de baja de la herramienta. No, porque claro. Es un poco... es decir, es como mucha información a muy bajo nivel que un usuario no tech se queda un poco overwhelmed, ¿no? Sí. Bueno, y ahí está, y ahí la clave es generar confianza, ¿no? Entiendo por vuestra parte. Eso es. Porque esta propuesta de valor, entiendo que vosotros sois un SaaS, entonces teníais vuestro modelo de negocio tipo SaaS, ahora habéis añadido esta feature que está muy chula, pero que a vosotros os genera un coste que si se utiliza mucho va creciendo. Claro. ¿Cómo lo habéis planteado para decir, vale, hago un capping para que no, yo sea alguien que empieza ahí a darle caña, pues tenga ciertos tokens? Es como un paquete, es decir, oye, pues si tú realmente me vas a decir, oye, con este nivel que me estás pagando, tienes hasta tantas llamadas cubiertas. Claro, imagínate, nunca va a pasar, ¿no? En ese sentido, tú siempre tienes que pensar para paquetizar. Aquí estoy hablando, pero ya digo, soy la parte de IA, no, eso es más producto, ¿vale? Estamos metiendo un poco terreno pantanoso, pero básicamente lo que se hace en estos temas, no digo solo Flange, en general, estas soluciones, tú tienes que tener un nivel de confianza, decir, mira, si cobro esto, cubro suficiente las llamadas que me van a producir los clientes. Pero claro, o sea, siempre te puede haber el cliente que está viciado y no para de llamar, pero es un caso muy corner cases, ¿no? Lo normal es paquetizar en función, o sea, cualquier plataforma que ofrece herramientas de este tipo, lo que hace son varios paquetes, dice paquete
premium, paquete medio y paquete low cost, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el premium tienes siempre una serie de llamadas muy superior a las que te ofrece el paquete low cost, ¿no? Entonces, ahí tú paquetizas de esa manera. Siempre, claro, teniendo cuidado, viendo lo que... Y evidentemente tú podrías incluso hacer un contador, ¿no? Si tú me pagas 20.000 llamadas, ¿cómo funciona una API? Si me mandas una más, te voy a dar un error de limit is overcome, lo que sea, ¿no? Y estas cosas, justamente, mira, para hablar de guardarraíles, ¿lo gestionáis con este tipo de sistema o para qué utilizáis los guardarraíles? Los guardarraíles es un tema más regulatorio, o sea, para que tú le preguntas a la gente, si le preguntas, oye, ¿te gusta la pizza? Y que no te conteste, sí, me gusta mucho, la de jamón york, ¿no? O sea, tú al final tienes que tener el guardarraíl, realmente se ponen en dos lados, ¿no? Por un lado, a nivel de inputs, ¿vale? Para que el usuario no te pueda pedir cualquier cosa fuera del caso de uso que está trabajando. En el output, para que el modelo no te diga barbaridades, que sean congruentes. O sea, tú lo que me dices es que en función del input y el proceso de thinking of thought que ha tenido el sistema, el output tiene que ser congruente con el input, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos en guardarraíl. Y por último, tenemos a nivel de comportamiento. ¿En qué sentido? Tú por ejemplo, si tú controlas las llamadas que hacen las tools, estás haciendo un guardarraíl. Porque estás diciendo, oye, si te preguntan por A y llamas 14 veces a una tool, no tiene mucho sentido. Tienes que llamar como mucho 2 a esta tool. Entonces, tú ahí también estás controlando de forma determinista, no aleatoria, el comportamiento de tu sistema multiagentic. Pero para mí, el más importante, sin duda, es el input y el output. Claro. Vale, genial. Pues si quieres, ya para ir cerrando, si me quieres comentar un poco pues, cosas que no han funcionado del todo bien o que dices, mira, esto esperábamos que pasara esto y no hemos conseguido. No sé si tienes alguna historia de estas. Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, empezamos con el Crew Agents, que a mí me gustaba mucho y había también fue muy famoso, ¿no? En LinkedIn. Sí, me acuerdo. Vamos a decir, esta startup, ¿no? Y al final sí me doy cuenta que en demo brilla mucho, ¿no? Es muy potente, pero en producción se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque al final es, ya digo, lo que os decía, un fallo, o sea, si es un sistema multiagente que tiene tantísimos agentes, o sea, algo que para mí sería un lesson learned es no pongas agentes por poner, pon solo los agentes que realmente necesites. Porque algo que yo vi es que si tú pones muchos agentes, tienes un fallo como si fuese el juego de los niños de teléfonos cacharrado, ¿no? Al final se van compartiendo contexto y es muy difícil que se amplifica el error, ¿no? Si tienes 14 agentes, es muy fácil que si uno falla o no lo hace muy bien, al último le va a llegar un output no nada bueno, ¿vale? Y muchas veces no es de prompt, es de diseño de la cadena agéntica, ¿no? Aquí, por dar un aprendizaje, por ejemplo, Cognition, que os hemos comentado antes, ellos lo que hacen, montan sistemas multiagentes, pero el hilo de la conversación solo pueden escribir en el mismo hilo de conversación. Vale. Entonces, es un poco distinto a escribir en varios hilos y, bueno, simplifica mucho, ¿vale? Pues un aprendizaje para mí sería solo coge los agentes que vas a necesitar, no pongas de más, ¿vale? Es algo muy intuitivo, pero luego no lo es, ¿vale? Luego también os diría que... Digo, este aprendizaje está relacionado también, ¿es solo tema de complejidad en implementación y en escalar y en observar? ¿O tuvo un efecto directo con tema de fiabilidad, ¿no? Tema de fiabilidad. Cuando haces al final también, algo que vimos es que tú haces una demo y tú cuando haces una demo en tu equipo, todo el mundo es ingeniero y es técnico y piensa como un técnico. Luego cuando haces la demo en equipo funcional, te ponen el prompt, que es lo que hemos comentado, como puedes preguntar lo que quieras, ahí es cuando revientan el sistema. Porque no están preguntando como preguntaría un ingeniero, están preguntando casi como preguntaría mi madre. Sí. Y cuanto más libertad le das, probablemente menos cura va a tener, ¿no? Respecto a cuando lo tienes que hacer a través de un formulario, pues igual te lo piensas más. Cuando puedes escribir así a bocajarro, pues, bueno, lo que salga. Claro. No, otro aprendizaje para mí sería que el modelo, la gente se piensa que piensa y realmente pensar que es un generador de texto. No piensa como nosotros, ¿no? Entonces, el modelo es muy bueno interpolando, o sea, en el sentido de ve un patrón y dentro de lo que conoce y puede extrapolarlo a otras cosas.
Pero si tú requieres una lógica de negocio específica, tienes que codificarlo con tools y prompts. No esperar que el modelo haga magia y lo deduzca. Entonces, para mí, el mensaje es súper claro. Invierte mucho tiempo diseñando prompts y tools y a su vez MCPs de mucha calidad. O sea, si haces un MCP muy bueno, has hecho ya el 70% casi. Porque si el MCP está tan bien hecho que incluso me da errores lógicos que me permite al LLM volver a intentar y arreglar el error de forma automática, es que lo has hecho muy bien. Claro, claro. Bueno, es que en este caso creo que también es súper importante el poder ser ágil en fixear cosas, ¿no? Pero al final tienes que asumir que va a haber errores, ¿no? Como Claro. siempre ha habido bugs en el software. Lo único que aquí, al no ser determinista ciertas cosas, claro, te añaden complejidad, pero tienes que saber que eso va a pasar y de alguna forma también ser muy rápido en la resolución, bueno, detección y resolución. Eso es. Luego te comentar también los frameworks, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Los Shiny frameworks, ¿no? Cada 3 meses sale uno nuevo. Entonces, para mí, todo que venga nuevo se prueba en sandbox, no en producción. O sea, está bien, una parte muy importante de mi equipo es la innovación. Yo me dedico parte de mi tiempo, evidentemente no todo, a leer papers, a ver qué sale, a probar, porque es parte de la IA. La IA es innovación y o sea, hay casi el FOMO, ¿no? O sea, yo me voy a dormir y estoy leyendo una newsletter y el día siguiente me levanto y han salido 3 modelos nuevos. O sea, esto es un ritmo, es como le dicen, la guerra fría de la IA, ¿no? No para de salir cosas nuevas. Entonces, hay que probar, pero prueba en sandbox. Está bien que lo pruebes, compruébalo tú por tus propios ojos, pero pruébalo en sandbox. No estés cada vez cambiando de framework porque nunca tienes un producto robusto, porque metes más caos al sistema, ¿no? Más variables. Luego, el rack como bala de plata. Está muy bien, pero no sustituye al diseño de tools, ¿no? Ahí, para mí, ahora mismo el rack, lo que decíamos, igual en lugar de conectar una base de datos vectorial, lo que haces es una tool que te permite hacer que tirarse queries y puede interrogar un sistema, ¿no? O sea, no lo montes como una base de datos vectorial, igual es mejor montar una base de datos externa y que el propio sistema sea capaz de tirarse un tooling, o sea, unas queries, pasándole tú simplemente por prompt lo que sería el metadato, ¿no? Vamos a decir, el esquema de la base de datos de las tablas, ¿no? Y con eso él ya sabe dónde tirar. No le hace falta conectar esa base de datos vectorial, brutal, súper grande, con el retrieval. O sea, entiende que ahora mismo el paradigma cambia, porque como los modelos son mucho más inteligentes, pasándole un buen tooling, igual es suficiente para tirarse en la query. Y no necesitas hacer toda la complejidad que veníamos haciendo antes con el RAG, ¿no? Ahora mismo yo el RAG, es lo que eso comentaba antes, que bueno, para mí creo que está en decadencia, ¿no? También, otro aprendizaje que he visto con la gente y con gente de mi equipo y sobre todo gente no técnica, ¿no? Que la gente aprende, o sea, no la gente, el agente, el agente, aprende solo en producción. Y es mentira lo que hemos dicho, no aprende. El modelo está congelado, los modelos son congelados. Si no haces un reinforcement learning con una técnica de post-training, no hay aprendizaje. La forma para tú hacerlo, vamos a decir, relativamente sencillo y que aprenda, es inyectárselo en prompts por contexto. Súper importante. Y luego, para mí, para terminar, te diría que las dos cosas más importantes es, haces una POC con todo activado, eso es un error. Haz una POC solo con realmente poquitas tools, poquitos MCPs y solo lo que necesites puramente para probar la funcionalidad. Y ahora tiempo a añadir más. Porque si puedas hacer una POC con todo conectado, lo que tienes es un proyecto mal desarrollado y no puedes medir nada, ¿no? Lo que decíamos, desde el principio necesitas el dataset. Si no tienes un golden set para probar las preguntas recurrentes y ver el performance, no puedes probar. O sea, para mí, la gente tiende a hacer el golden set al final de estar en producción. Hazlo antes. Hazlo antes porque no necesitas montar el sistema multiagente para saber qué preguntas quieres contestar y qué respuestas quieres tener. Ese sería un poco para mí. Serían un poco los aprendizajes que os comento. Bueno, se ve que son aprendizajes que vienen de la trinchera, ¿no? De pegarte con tu equipo y de sacar cosas a producción, o sea que sí, me parecen súper interesantes y muy prácticos. Desde días durmiendo poco. Sí. No. Ya se ha visto que se palpa que lo vives intensamente y bueno, que al final es esto. También es un momento muy interesante porque es muy
ecléctico, salen muchas cosas y hay que ir probando sin estresarse, pero con pasión, ¿no? Porque al final creo que si una cosa este momento tienes que es muy apasionante, entonces... Claro, hay que esforzarse, meter pasión y disfrutar del camino, ¿no? Que es lo único que nos queda al final, ¿no? O sea, al final, ya digo, creo que es un mundo apasionante, súper demandante también, pero creo que estamos ahora mismo es de los sectores más revolucionarios, ¿no? Es como el nuevo Internet que dice la gente ahora mismo, yo creo. Es una pasada. Pues nada, muy interesante ver también cómo lo estáis atacando desde Flanks, la propuesta valor. Y nada, lo dicho, muchas gracias por compartir. Agradecer a vosotros por invitarnos a Flanks a hablar en este podcast y ha sido un placer, la verdad. Muchísimas gracias. Genial. Pues nada, Héctor, nos vemos. Estamos en contacto. Buenos días. Chao, chao.